sueldo del trabajador es el sueldo bruto. Entonces, aclaro que si ustedes tendrían que hacer un grossing up o acrecentamiento, tema que no vamos a ver por una cuestión de tiempo, el grossing up en sí lo que genera es lo siguiente, o sea, un trabajador negocia con su empleador la retribución. Muchas veces lo que negocia es un valor que quiere cobrar neto. Entonces después hay que hacer un acrecentamiento de tal manera de que hecha las retenciones en materia de seguridad social y hecha el impuesto a la ganancia lleguen a ese valor. Una vez que se hace no se toca más, no se hace todos los meses. Si se hace todos los meses en sí estaría mal, sería incorrecto porque habría que aumentarle el sueldo todos los meses, lo cual no creo que el empleador quiera hacer eso todos los meses. Entonces, por lo general, el grossing up se hace en función a todo un tiempo, ¿no? Que puede ser 1 año, 2 años, con premios, con todos juntos, ¿entiendes? Y después se van haciendo esos ajustes, pero el grossing up se hace de esa manera, no se hace mensualmente. La única forma que se podría justificar es si tuviera una retribución variable real, que es muy raro, o sea, tendría que tener realmente una retribución variable, si no, no le puedes bajar el sueldo, porque es por la teoría de los derechos adquiridos. Entonces, en materia laboral, cuidado con eso. Bien, cuando hablamos siempre que les decía que ganancias, siempre por lo general hablamos de un valor neto, pero ¿por qué? Porque son deducibles todas las retenciones que se le practican al trabajador, casi todas son deducibles. Entonces, un trabajador cuando es activo mayor de 18 años se le retiene jubilación, obra social, PAMI, bueno, todos esos conceptos son deducibles, aún algunos que sin ser obligatorios también son deducibles como la cuota sindical. Entonces ahí vemos aporte a fondo de jubilación, retiro y pensión en subsidio. Estos conceptos no tienen límite, son los que aparecen en el recibo de sueldo, pero tiene un límite que es la base imponible de la seguridad social. La base imponible de la seguridad social son 97.637. Hay una música. Estamos empezando a escuchar algo en lo que decíamos hoy. Estamos escuchando voces. Bueno, la base imponible son 97.637,14 y ahora en diciembre se va a 105.243,07. ¿Qué significa? Que si un trabajador gana más de eso, gana 150, yo le voy a retener hasta ese valor. O por ende, lo que voy a poder deducir es ese importe y no el valor del 11% del real porque no le retuve ese importe. Lo mismo pasa con la obra social. Bueno, y después tenemos la cuota sindical, que la cuota sindical, ¿es obligatoria la cuota sindical? No la dude. Bien, el tema es el siguiente, cuota sindical, así como está escrito, nunca puede ser obligatoria porque es un derecho a poder afiliarme a una asociación sindical, por ende es voluntaria. Pero los convenios suelen tener aportes solidarios, como bien dicen, y esos son obligatorios y son más que deducibles, pues si es deducible la cuota sindical, imagínense un aporte solidario. Otras deducciones que tenemos, importes que se destienen a cuota bono cobertura médico-asistencial, por ejemplo, la diferencia de una obra social. Pero acá esta ya tiene un límite, y el límite es el 5% de la ganancia neta. El problema es que para llegar a la ganancia neta, primero hay que deducir este concepto. Entonces, como el huevo y la gallina. Entonces, la FIP agarró y se estableció una norma de que a los fines de poder calcular ese límite hay que obtener una ganancia neta, en este caso sin considerar ese concepto, ni tampoco otros dos conceptos más que tienen el límite del 5% de la ganancia neta, que son las donaciones y los gastos médicos o paramédicos. Entonces esos tres conceptos no se tienen en cuenta y se calcula una ganancia neta auxiliar para calcular estos valores. Bien. Primas de seguro en caso de muerte, o sea, un seguro de vida, y por otro lado el gasto de sepelio del contribuyente a las personas a cargo. La pregunta es, ¿y un seguro de sepelio? Bueno, el seguro de sepelio, hacen la consulta y la FIP le dice que no, pero está mal la respuesta. Ahí lo que hay que preguntar es si es obligatorio o no. Si es obligatorio, sería deducible por otro inciso. O sea, no entra ni por prima de seguro ni por gasto de sepelio, pero hay otro que dice que todo gasto obligatorio para la obtención de la fuente, imagínense, si la cuota sindical es obligatoria, porque dicen que es un gasto necesario para la obtención de la fuente, que es una coima que está pagando el sindicalista. Si eso es deducible, no va a ser deducible otro concepto que sea obligatorio. Hay un artículo que hice para Repar, que ahora justamente lo tengo que dar dentro de 15 días, en la Universidad de La Pampa. Doy en una diplomatura de Derecho Tributario, doy la parte esta de 4ª categoría y la parte de Seguridad Social. Y
Y bueno, ahí uno de los puntos que se tocaba era el impuesto sobre, que tome como base la retribución de un trabajo, de un trabajador, el sueldo de un trabajador. Bueno, hay provincias que tienen, digamos, aportes y o contribuciones sobre la base del salario. Hay 6, 7 provincias que tienen eso. Entonces, si es un aporte X, 1.5, 2%, lo que fuera, y es obligatorio, es deducible en ganancias, ¿se entiende? Para ese trabajador que está en esa provincia y que le están reteniendo eso lo puede deducir de ganancias en sí. Eso lo pueden buscar en el REPAR, porque a veces por ahí le dicen, para una provincia, para hacer una actividad económica, ¿cuántos son los gastos? Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también, por eso que lo hice. Lo hice tipo una investigación como para poder tenerlo. Bueno, caso de corredores y viajantes de comercio. En el caso de corredores y viajantes de comercio, pueden deducir los gastos de movilidad, viático y representación, amortización del rodado, etcétera. Pero el problema es que tiene un límite, y el límite es el 40% del mínimo no imponible. Antes era un valor por kilómetro recorrido, pero no se aplica más, era una tabla que quedó desactualizada del año 93. Por otro lado, donaciones a los fiscos provinciales o municipales o instituciones comprendidas en inciso E y F del artículo 20. Este tiene el 5% también de la ganancia neta, al igual que el otro concepto. Lo que ustedes tienen que hacer es verificar cuando informa esto a través de CIRADIC, más allá que esté informado en CIRADIC, es corroborarlo entrando en trámites y servicios, ponen certificado de exención RG 2681 y ver que esté actualizado y que se pueda computar. Bien. Por otro lado, el alquiler. El alquiler también se puede deducir, pero se puede deducir el 40% del alquiler, pero con un límite que es el mínimo no imponible. O sea, todo está limitado al mínimo no imponible, casi todo, que es muy pequeño. Ese es el gran problema. El límite no imponible en el año 90 y pico, ¿saben cuánto era? 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Hoy, el mínimo no imponible es 1/4 del salario mínimo vital y móvil. O sea que, mejor dicho, la mitad del salario mínimo vital y móvil, o sea que 1/4 de antes. Digamos, tendría que valer 20 y pico mil de pesos y está en 5.000, 6.000 pesos. O sea, de ser el doble pasó a ser 1/4 del salario. Bueno, para poder deducirlo, obviamente hay que informarlo esto, y tiene que tener un contrato y tiene que mandarlo a través de un formato de PDF, a través del sistema CIRADIC, el contrato. Importes que correspondan a descuentos obligatorios establecidos por leyes nacionales, provinciales o municipales, es el ejemplo del que recién le había dado. Honorarios correspondientes a servicios de asistencia sanitaria médica y paramédica. Estos honorarios son los únicos que se toman en forma anual, o sea, es una deducción anual. Antes teníamos también casas particulares, pero después se pudo computar en forma mensual. Este es el único, el inciso J, que es anual o liquidación final. Son todos gastos de servicios y no incluyen los medicamentos. O sea, si yo voy a comprar medicamentos, no, pero sí los medicamentos necesarios para darle el servicio, el suero, los antibióticos, esas cosas sí, pero todo lo necesario para la prestación del servicio, en todas sus especialidades, inclusive también el traslado de personas. Este tiene 2 límites. Un límite es el 40% de la facturación del servicio y el otro el 5% de la ganancia neta. O sea que lo que hay que hacer es lo siguiente. Usted la información le va a venir del CIRADIC. En el CIRADIC sale ya como monto computable. ¿Qué significa? Cargan factura por factura y deberían salir los reintegros, que no están todavía, hay que cargarlo, que nadie los carga. Sería sumatoria de factura menos sumatoria de reintegro por punto 4, eso es monto computable. Cuando te lo presentaban antes en un 572 papel viejo, te informaban el valor de la factura. Vos tenías que calcular el 40 y compararlo con el 5%. Ahora no, porque si no le estaríamos calculando el 40 del 40 y estaría mal. O sea que directamente va directo al valor. Interés correspondiente a crédito hipotecario para la compra o construcción de una vivienda, casa, habitación, hasta 20.000 pesos al año se pueden deducir, pero como vimos eran solamente los intereses. Es conveniente pedirle el extracto bancario para ver cómo está compuesto el valor de la cuota, porque lo que está informando si no es incorrecto. Aporte de capital social o fondo de riesgo para las sociedades de garantía recíproca. Ahora se reglamentó hace poquito otra reforma, hubo en sociedades de garantía recíproca, en donde dentro de la ley 24.467, artículo 90 habla justamente de la posibilidad de computarse en el impuesto a las ganancias aquellos aportes que hagan como capital de riesgo en cuanto estén inmovilizados durante un plazo de 2 años. Esto ahora vamos a ver algo parecido que se llama fondo al capital emprendedor, o sea, aportes al capital emprendedor, que es una ley nueva.
Por otro lado, tenemos el tema de casas particulares, la doméstica, en donde la doméstica lo que puedo deducir es lo que le pago de sueldo o el valor hora que le pago, más la contribución patronal. Cuando uno paga doméstica, una parte de lo que paga es aporte, que es la parte de la obra social de la trabajadora doméstica. Eso no se puede deducir. Lo que se puede deducir es el SIPA y lo que se puede deducir es la ART, la Ley de Riesgo de Trabajo. No la obra social porque es de la trabajadora. Si bien lo paga el empleador, pero no es un gasto de él, es de la trabajadora. Y tiene el límite del mínimo no imponible. O sea, si yo tengo 2 domésticas, un mínimo no imponible, siempre, o sea, no más de un mínimo no imponible. Aportes a cajas complementarias de previsión o fondos compensadores de previsión o similares también se pueden deducir, como el caso de los forenses, el de pilotos, etcétera, ¿no? Que hay que se pueden deducir, y eso se puede hacer en forma mensual y se informa a través del sistema CIRADI. En caso de movilidad y viáticos y otras compensaciones análogas, también se puede deducir el 40% de la ganancia no imponible, salvo que sean transporte de larga distancia, más de 100 kilómetros, en donde en ese caso es un valor equivalente como límite al mínimo no imponible. Ahora bien, ¿qué diferencia hay? Bueno, en el caso, por ejemplo, de transportistas que tienen el convenio algunos ítems que son de viáticos sin comprobante, la diferencia es que si en el convenio te dice que va sin comprobante, no te van a exigir los comprobantes hasta el límite que fije el convenio. Caso contrario, van a tener que acreditarlo con comprobantes, ¿se entiende? O sea que la única diferencia que hay es que si es más de 100 kilómetros, el valor es un mínimo no imponible como límite, si no es el 40. Y la otra diferencia que hay es si en el convenio está previsto sin comprobantes, la AFIP no te va a pedir comprobante hasta el límite que fije el convenio, el resto te va a pedir comprobantes. Aporte de capital emprendedor, artículo 7 de la ley 27349, dice que del aporte a un capital emprendedor uno se puede tomar un 75% para el impuesto a la ganancia hasta el 10% de la ganancia neta, pero sujeta a impuesto. Más tramposo todavía. Ni siquiera ganancia neta, sujeta a impuesto. Te tengo que hacer la deducción en el artículo 23. Eso porque vende más decir el 75% que decir, no sé, el 30%. Porque habría que ver cuánto te da después, ¿se entiende? Esas son las cosas que a mí me molestan cuando veo en una norma. Pero en la ley de reforma del impuesto a la ganancia que dice el 25, no es el 25, es el 35 el impuesto a la ganancia. ¿Por qué dice 25? Si el 25 es la excepción. Te ponen como que el 35 es la excepción. Eso es sucio, es algo sucio, trampa. Eso es interés individual por encima del derecho colectivo, del interés colectivo. Eso hay que castigar, nosotros tenemos que castigar esas cuestiones. Y agarrar y decir, haces esa norma, no te voto más. La próxima vez que haga algo así, no te voto. Claro, se entiende, porque eso es ser sucio. Esas normas son, esas cosas a mí me recontra molestan. Bueno, en esto también, porque te ponen un límite re chiquito, o sea, te achican bastante, pero parece que es mucho, ¿se entiende? El 75%, claro. Y en el plan Belgrano, los que están en el plan Belgrano, esos tienen el 85%. Si no te lo puedes computar en un año, tenés hasta 5 años para después poder computarte el resto y hay que movilizarlo durante 2 años. Se puede hacer en forma directa, comprando acciones en una SAS de un emprendedor, o se puede hacer a través, para eso hay que escribirse en un registro que se llama RICE, Registro de Instituciones de Capital Emprendedor, o a través de una institución de capital emprendedor, que todavía no están funcionando. El día que funcionen, seguramente la van a llevar los bancos, seguro, se van a aprender en todas. Ahí uno va a tener que hacer un aporte a esa institución, y esa institución agarra y le genera un certificado a través del RICE, en donde le dan ese certificado para poder deducírselo de ganancias con estos límites, ¿no? La realización de actividad de asistencia social u obra médica, esta es nueva, esta se hizo con la reforma de la 27430, en donde falta la reglamentación. Esto va a modificar el sistema de donaciones, en la 2681 se va a derogar y va a salir una norma nueva, no sé si van a haber donaciones, pero va a cambiar la forma de cómo computar el tema de lo que hoy tenemos como donaciones, ¿se entiende? Pero todavía no está reglamentado. Bien. Ahora vamos a ver, estas son las deducciones generales, que ahora las personales. Las personales tenemos, independientemente del monto de ingreso del trabajador, tenemos el mínimo no imponible por un lado y la deducción especial por otro lado, que son 2 montos que los va a deducir sí o sí. La deducción especial son 3,8 veces más, o sea que es el valor del mínimo no imponible por 4,8. Y así sacamos el valor de la deducción especial. Esto era lo que yo le decía,
que estaría bueno incrementar el mínimo no imponible. Si incrementamos el mínimo no imponible a 2 veces el salario, se podrían deducir, digamos, más cosas y aparte habría más límite de deducibilidad. Sería más justo para el impuesto. Lo que pasa es que eso tiene tenés un costo fiscal, ¿se entiende? Tenés que gastar menos. O sea, achicar otra cosa, tenés que hacer algo, tenés que tocar algo. Bien. Por otro lado, tenemos la carga de familia. La carga de familia, en un principio teníamos cónyuge, hijos o hijastros, y además teníamos cargas de familia. Esas se eliminaron con la reforma anterior de impuestos a las ganancias, en donde la que se iba a eliminar era el cónyuge. Pero negociaron y quedó el cónyuge y se eliminaron las otras cargas. En ese caso, sí, todo negociaciones. Todo que pongo, que saco, es todo así, ¿eh? ¿Saben que cuando voy a un organismo, me dicen en el oído, me dicen, José, dice, ¿podemos hacerlo por decreto? Me dicen. Y le digo, la primera vez, ya no pregunto más. Y la primera vez le pregunté, ¿por qué? Dice, no, porque nos piden de todo cada vez que tenemos que hacer una ley. Cuando vos vas a llevar una ley, los de los otros partidos te dicen, ¿y qué me das? Directamente la cara. ¿Qué me das? Consiste en, o me votás después algo a mí, o me das algo a mí, o plata, o lo que sea, o dale el reloj, qué sé yo, algo. Sí, cualquier cosa, ¿eh? No hay problema, en la cara. Yo he ido a diputado y me dice, ¿para qué me sirve a mí este proyecto? A vos, ¿para qué te sirve? A vos no te tenés que servir para nada, tiene que servir a la gente. Te lo dicen en la cara, porque si le trae rédito político. Y la otra cosa que está mal, que tenemos que hacer que se cambie, que en el autor aparece el diputado. Y el diputado no es el autor, puede ser el carnicero de la esquina. Tendría que decir, autor fulanito de tal, porque eso también se está llevando el rédito de algo que no hizo, y eso es mentir. Y mentir o robar es lo más grave que hay, ¿se entiende? Entonces eso es gravísimo. Y ellos aparecen como autores cuando no son los autores, lo hizo otra persona y ellos figuran como autores. Eso está mal. Tendría que decir, presentado por el diputado tal, pero hecho por fulanito de tal. Eso hoy no se puede, todavía no se puede hacer. Hay que cambiarlo eso, no sé cómo, pero... Bueno, el tema de los hijos. El tema de los hijos también se redujo la edad, porque antes tenía mayor edad, entonces se redujo la edad para poder hacer la deducción de los hijos. Ahora vamos a hacer algunas aclaraciones respecto a los hijos. En principio se tienen que cumplir 4 requisitos: estar a cargo, residir en el país durante 6 meses dentro del periodo fiscal y no poseer ingresos superiores al mínimo imponible, que es una miseria. ¿Qué quiere decir? Que si tenés un hijo que trabaja, tiene 17 años, trabaja y cobra medio salario, ya cobra más del... ¿se entiende? Ya se pasa. Y cumplir con el grado de parentesco. Bueno, a esto tenemos que hacer algunas aclaraciones. No, vamos de vuelta. Que tienen que ver justamente con el tema de la asignación por hijo. La asignación por hijo, nosotros teníamos, en la redacción anterior, decía que se podía reducir el hijo o la hija, dice la deducción procederá para ambos progenitores en la medida que cumplan los requisitos legales. Bueno, eso ahora se modifica y dice, cuando la carga de familia sea menor de 18 años, la deducción será computada por quien posea la responsabilidad parental, en los términos del Código Civil. Dice, cuando ésta sea ejercida por 2 progenitores y ambos perciban ganancias imponibles, cada uno podrá computar el 50% del importe de la deducción o, en su caso, el 100% de un cónyuge. Le falta algo, pero no está mal. Eso es lo que dice la FIP. La resolución. Eso lo digo yo antes que lo diga la FIP. Y ahora vas a ver por qué. En sí, y para eso hay que ver el código, por eso hace falta hacer el curso del código. El Código Civil y Comercial, artículo 455 y 461. Por eso es cuando se hace una norma, hay que saber lo anterior, las otras cosas si no podés hacer. Porque sabe de impuestos, pero no sabe que es una persona humana, no sabe lo que es una sociedad. Y entonces si no sabe nada, no podés hacer una norma de impuestos de seguridad social. Hay que saber un montón de cosas para poder hacer, porque es muy complejo. Entonces, artículo 455, deber de contribución. Yo esto lo decía a propósito, yo le decía a todos, ¿lo pueden deducir? Y está bien, sí, está bien que lo puedan deducir ambos, todos me decían. Y explíquemelo, nadie me lo sabe explicar. Bueno, yo ahora le voy a explicar por qué está bien que lo deduzca uno solo. Lo que está faltando cerrar son algunos casos como divorcio, todo eso, que son algunos casos especiales, ¿se entiende? Deberían haberlo hecho a mi criterio a partir de enero del año que viene. No, bueno, ni hablar que salió por resolución. Lo ideal sería que esto esté, si no está en la ley principal, que a lo sumo se lea al Ejecutivo para un decreto reglamentario, pero no lo podés sacar sobre la marcha terminando el periodo fiscal. ¿Por qué? Porque si vos lo sacás terminando el periodo fiscal, esto sería como machinea. No se enojen conmigo, porque yo no fui. Pero, claro,
se le ocurrió hacer esto, tiene muchas razones ya, lo podrían haber hecho en enero, no costaba nada, si total, un peso más, un peso menos, si la macana es de la AFIP siempre, porque de hecho el que mete mano en las normas fiscales es la AFIP. No sé si vieron en el código dice que el domicilio real es donde trabajás, porque quiere que seas esclavo, o sea, el domicilio real es donde está tu cama, el otro es el domicilio profesional o de trabajo, como quieras llamarlo, pero no podemos llamarlo domicilio, eliminaron el domicilio de origen. ¿El domicilio de origen dónde es? Cuando se pelean con su esposo, ¿dónde van? Claro, bueno, es donde tenés la otra cama, la cama alternativa. Y ese es el domicilio de origen, digamos. Bien, el 461 dice, los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes. Esto le aclaro que son disposiciones comunes a todos los regímenes, o sea, son todos los regímenes. El de separación de bienes y al otro, o sea, el de comunidad, es para ambos. O sea, no importa en el régimen que está, en esto están obligados. Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de sus hijos común, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que convivan con ellos. Tengan en cuenta que, es más, vos podés contribuir haciendo la comida, lavando los platos, lavando la ropa, llevando al chico a la escuela. No necesariamente es trabajando, o sea, eso se computa como aporte. ¿Vieron que había el Banco Galicia, que hacían una publicidad que iban a Claudia y no sé cuánto eran? Bueno, no es que Marco era pijotero, es que ella compraba con la tarjeta y compraba para la familia. Vieron que después tenía una nenita, y entonces él era solidariamente responsable por los gastos de ella, porque acá se llama responsabilidad solidaria, el 461, y te dice: los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de conformidad a lo dispuesto en el 455. Es un gasto en común. ¿Qué significa? Que si es un gasto común no lo pueden deducir los dos. ¿Por qué? Porque si alguien que tiene pluriempleo no lo va a deducir porque tiene dos ingresos, lo deduce una vez, entonces el hijo de esto vale el doble que el del otro. Yo tengo que hacer esos ejemplos malos, feos, para que entiendan cuándo se hace una norma, cómo hay que buscar para que realmente sea equitativa, ¿se entiende? Entonces solamente lo puede deducir uno o a lo sumo pro rata, pero no vale el doble el hijo de ellos porque trabajan los dos y el otro que trabaja pluriempleo vale la mitad. ¿Se entiende? Porque después cuando tengan que acceder a una vivienda no van a poder acceder este otro. O sea, este de segunda y el otro tiene hijo de primera. Bueno, puede ser, si son jueces y eso, obviamente, no van presos. Bueno, entonces, sobre toda esta base, es que está bien de que tengan que hacerlo. El problema, como dice ella, lo podías haber hecho a partir de esto, independientemente que después las deducciones son bajas, eso es otro tema. Pero lo justo es lo justo, y lo justo yo creo que está bien. Falta, yo le hubiera agregado 2 o 3 cositas más ahí, y hay algo que todavía quedó mal, que es el tema del progenitor afín. Porque ahora sacaron el progenitor afín, no aparece. ¿Y quién es el progenitor afín? Primero, anteriormente estaba mal redactado también el anterior. Yo se los redacto gratis si quieren esto, no me cuesta nada. Sí, si no me cuesta nada hacer un artículo de esto. Lo hago en una mañana, en un ratito. El progenitor afín en sí no sería, porque acá nosotros tenemos la figura del hijo hijastro. Para ser hijo hijastro te tenés que casar con tu concubina. Entonces, si te casás con tu concubina, vieron que están con la iglesia, quieren que se casen, no quiere ¿cómo se llama? La concubina. Lo cual estaría bueno, y en un futuro yo creo que se va a poder deducir la concubina. Lo único que yo pediría es que sea concubina bajo un régimen, o concubino bajo un régimen registrado, solamente registrado. ¿Qué significa? Que esté escrito en registro civil, si no, no. ¿Por qué? Porque es importante para el Estado ver cómo están compuestos los hogares para dar los subsidios que haya que dar, porque si no después los da por separado, pasa con el tema de la pluricobertura y después no quiere trabajar ninguno, y es un problema. Volviendo a por ejemplo, el progenitor afín puede ser una persona que tiene una unión convivencial con otra persona cuyo progenitor no aportó nunca, una chica. Se casa con un señor que trabaja en la AFIP, gana bien, y él tuvo un hijo de joven con un chico que era un vago que nunca trabajó y tiene 45 años y vive en la casa de los padres y no tiene un peso. No le aporta la cuota alimentaria, nada. Ella no trabaja y el hombre trabaja y gana mucha plata en la AFIP. Te da lo único que hace, te hace, ¿cómo se llama? Te hace la inscripción para la CUIT, nada más, para esa pavada. Teníamos gente para eso, la otra vez habían 8 personas así, sin hacer nada. Dale otra tarea, porque y vos salís afuera y ves los autos de alta gama y las motos que tienen, y decís, ¿cómo puede ser? Pero bueno, para hacer la CUIT, nada más. Que ahora con la SAS, no sé si vieron, con la SAS
te dan un año para presentarla, porque el problema, ¿saben qué es? Para hacerte juicio, para cobrarte. Porque son los abogados que lo que quieren es el tema del domicilio, el artículo 3 del Código Fiscal. Del Código Fiscal, de la Ley de Procedimiento Fiscal. Ese es el problema. O sea, el problema es que vos tengas constituido un domicilio donde se te pueda ejecutar, ¿se entiende? Algo. Entonces ese es el problema de la FIP, lo que quiere es eso. Bueno, volviendo al progenitor. Entonces el progenitor afín es aquel que se hace cargo de las deudas del menor sin ser el progenitor, ¿se entiende? Y en ese caso, ese lo podría deducir. Hoy está en un limbo porque no aparece, porque lo sacaron, estaba en la redacción del anterior. Pero yo entiendo que sí se tendría que poder deducir, ¿se entiende? Si vos lo tenés a cargo y podés demostrar que lo tenés a cargo, en ese caso tendría que ser deducible. Eso te da la pauta que en un futuro también podría ser la concubina, porque para poder ser hijo o hijastro te tenés que casar. Entonces la figura del progenitor afín, la única forma que entraría es sin estar casado. Pues si estarías casado, entra por hijastro o hijastra. Y si no es tu hijo y estás en concubinato y lo adoptás, en ese caso vos puedes ser hijo por fertilización asistida, por nacimiento común, convencional, o por adopción plena. Entonces no hay forma, la única progenitor que se puede dar es porque no hay una unión convivencial. Entonces hasta eso no analizan bien, ¿se dan cuenta? O sea que cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo entre un cuerpo de mucha gente que sean profesionales y que sepan de distintos temas, porque si no salen estos errores que tenemos ahora. Ahora nos estamos preocupando si tiene facultad o no, qué sé yo, pero es un bolonqui. ¿Por qué? Porque a todos se le voltea la deducción, digamos, desde enero hasta acá. Y queda una tablita machinea, ¿se acuerdan? Donde tenías que cambiar, casi a fin de año tenías que cambiar, te habías tomado al 100% y ahora va al 70%. Y todo eso te genera un mayor impuesto determinado y una mayor retención. Bueno. ¿Compran lo que dijo o no? ¿Me votan? ¿Me votan? Una preguntita. Sí. En relación de eso. Dicen, qué chamullero. Con el tema del cobro de las asignaciones familiares, en cuanto a si corresponde o no la deducción por hijo. Hay distintas situaciones, o sea, ahora que es la responsabilidad o la paternidad compartida, si ambos padres trabajan, correspondería, y uno de ellos cobra asignación familiar y el otro no la cobra por una cuestión o de lugares de trabajo, sueldo, cualquiera fuera el motivo. ¿Quién puede deducirse? No, acá el problema del salario familiar es si cuando se hizo la norma, en sí en principio se hizo la norma por la ley nacional, por lo que paga la ANSES, no por las provincias. Lo que pasa es que ahora salió en el tintero de que y la FIP va a buscar la vuelta para bocharle y agarrar y decir, bueno, todo lo que nos convenga a nosotros. ¿Por qué? Pues se dieron cuenta que después habían cajas o aparte que pagan el salario familiar. Yo entiendo que el espíritu de la norma fue justamente el salario familiar, por eso que les mostré hoy, ¿no se acuerdan que les mostré al principio que era un absurdo jurídico? Entonces salió la 27160, que tiene 2 artículos que fueron cuestionados en el Congreso, pero después negociaron, le dieron algo a cambio y negociaron. ¿Por qué? Era el artículo 5 y el artículo 6. Yo cuando leí le dije a un diputado, le digo, digamos, estoy de acuerdo con todo, pero no con el artículo 5 y 6. Digo, el 5, usar como medida de base, porque el salario familiar antes te lo aumentaba el Poder Ejecutivo. Y entonces ahí te decía que ahora lo hacías a través de... O sea, hay 2 cosas el salario familiar. El valor de la prestación por un lado y el valor del rango. Entonces dijeron, el valor de la prestación lo hacemos por la movilidad de las prestaciones. Y el valor del rango, hasta donde cobras, lo hacemos con el mínimo no imponible. El mínimo no imponible no lo podés usar para nada. El mínimo no imponible no te sirve ni... Es como cuando vas a otro país, nunca les pasó que vos vas y te llevás plata tuya, porque por lo menos para el taxi de vuelta tenés que tener. Entonces cuando vas allá, pasás migraciones y decís, ¿qué son estos papeles? ¿Vieron que no vale nada en Brasil, por ejemplo, el peso argentino? Tenés 1.000 pesos, 100 pesos, es como si tuvieras un caramelo, porque no te lo acepta nadie. Bueno, esto es lo mismo. Volviendo de vuelta con esto, yo no puedo decirle de que una asignación familiar de provincia sí o no, porque después es probable que salga la FIP diciendo otra cosa. O sea, en principio yo creo que se hizo porque había gente que estaba cobrando el salario familiar y entonces cobraba el salario familiar y por otro lado deducía en ganancia. Es un absurdo jurídico que eso pase. Yo creo que lo que había que corregir sería lo de fondo y no estar discutiendo. Nosotros estamos discutiendo eso, pero el Estado debería estar. Si fuera yo, te puedo asegurar, no duermo hasta volver a que sea de vuelta como era antes. Pero para eso te va a llevar como 5 años ahora, para sacar todos los que metieron.
Ahora bien, en principio yo tomaría criterio para solamente lo de Nación, los que cobran el salario familiar de Nación, y después pero a ver qué pasa. ¿Pero por qué? Porque en principio se hizo por eso, pues justamente los que cobraban el salario familiar quedaron con valores muy altos. En donde en algunos lados cobran el salario familiar, pero cobran 2 pesos. Hay policías que cobran el salario por hijo y son 20 pesos, 30 pesos, un valor que quedó congelado. Entonces ese salario familiar prácticamente es como un subsidio que no sirve ni para nada. Claro. Pero el de ANSES no, porque son valores extremadamente importantes, digamos. En el caso del porcentaje, ambos padres trabajan, ¿sí? Sí. Sería el 50% cada uno. Uno, no importa, o sea, uno no paga impuesto a la ganancia porque no llega, pero tiene un ingreso imponible. El otro sí paga impuesto a la ganancia. Hecha la consulta al PREPAR, 50 y 50 me contestaron. El padre que trabaja en CONICET yo le pido hacer la consulta al agente de retención, que es lo que considera, informando absolutamente todo. La esposa cobra asignación, él no la cobra. El CONICET le dijo que deduzca el 100%. Entonces, para mí si o sea, cobran el salario... las compartidas, los dos tienen ingresos. No, si cobran el salario familiar, Ella cobra el primero salario el salario familiar, 2 pesos, o sea, de plata pública, ¿no? en principio el salario familiar lo debería cobrar la madre, porque anteriormente era al revés, pero después se fue modificando y terminó en cabeza de la madre, porque por lo general es la que, en caso de divorcio, lo que fuera, le dan la responsabilidad parental, ¿no? En ese caso, y le dan justamente, no se quiere usar más la palabra tenencia, de la custodia del menor, en ese caso, ¿no? Y al tener la custodia del menor, si cobraría el salario familiar, quien lo cobre cualquiera de los dos, no podrían deducirlo ninguno de los dos. Para mí esa es la respuesta. Yo si soy la AFIP se lo cuestionaría y le haría, no se lo podrían tomar, ninguno de los dos, por más que lo cobre quien cobre, porque lo que importa es que es para el menor, o sea, es lo mismo, volvemos de vuelta. La pluricobertura, le voy a mostrar algo de pluricobertura. Le voy a mostrar algo de pluricobertura para que vean. No importa quién lo cobre. El problema, por ahí se puede presentar, ¿saben con quién? Con las familias ensambladas. El problema se va a presentar con la familia ensamblada. Ahí es algo que no está estudiado todavía cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque hay un montón de familias ensambladas, donde vos podés ser progenitor afín, podés cobrar el salario por uno, es un bolonqui. Ahí sí tenés que agarrar, sentarte, a ver cómo lo armamos esto, porque es un lío bárbaro, es rompecabezas. El problema, miren el lío que nos meten ahora con esto, pero yo creo que si con que uno cobre el salario, no estamos hablando de salario de provincia, yo estoy hablando del salario que paga la ANSES. El tema de la provincia, de las cajas provinciales es que cuando uno hace la liquidación, toma esa asignación familiar, no lo toma para tener ganancia. Personas de normal. Ese sería el problema. Claro. El problema es que si nosotros retenemos sobre el sueldo, no le tomamos la asignación familiar que le pagamos. Entonces la asimilamos como sería a la de la nación. Lo que pasa es que ellos se dieron Ellos cuenta, no tienen cuando salió la control. 27.170 se dieron cuenta, Guardia dijo, che, mira, hay gente que está cobrando, le estamos cobrando ganancia y cobra el salario familiar. Ni se preocuparon por modificar lo de fondo, que eso no puede pasar. Porque eso debería ser ya un principio que uno tiene, que eso justamente es un límite. Hasta ahí llego, más no puedo llegar. Que era lo de los 15.000, que ya era exagerado, porque no puedes tener límite ahí. Pero bueno, acá puede pasar de todo y como les decía, llegamos a esta circunstancia en donde si es provincial yo por ahora no la tomaría. O sea que no lo computaría si es en ese caso una asignación familiar de una caja. O sea, solamente la norma nacional se está refiriendo no a la de la ANSES, la que paga la ANSES. O sea que me da derecho a... Sí. Ahora, vamos al tema de la pluricobertura. Bueno, ¿cómo era el salario familiar antes? El salario familiar, vos tenías un trabajador, José y María. José tenía un trabajo, cobraba X cantidad de pesos y tenían 7 hijos. Después se compraron el SD, y ahí ya pararon la mano. Le compraron el minicuota Ribeiro en un montón de cuotas. Bueno, entonces cobraba el salario familiar. Es más, hasta este límite de X pesos llegaba a cobrar el salario familiar. Es muy probable que cobrando el salario familiar de todos los hijos no te convenga pasarte del límite o conseguir un trabajo completo.
¿Por qué? Porque preferís no trabajar antes que trabajar, ¿se entiende? Y eso es lo que está mal, que es lo que habría que estudiar para que no pase. Bueno, si él es decente y dice, no, yo voy a conseguir otro trabajo, pues María dice, yo me voy a conseguir otro trabajo. No, mejor quédate vos con estos 7 enanitos, dice, y yo me voy a trabajar y consigo otro trabajo y deja de cobrar el salario general, no cobra más. Y les entra, no sé, vamos a poner un valor cualquiera, voy a poner un valor cualquiera, ¿no? 40.000 pesos. Bueno, acá tenemos 2 nombres. Nombre, de hombre. Juan y Juan y Marcos, los hombres. Bueno, puede ser, pero no la hagamos tan complicada. Dos hombres no. Ana. Bueno, Juan gana 132.000 pesos. Y Ana le consigue un trabajo a Ana para que trabaje un día por semana y cobra 18.000 pesos. Un día por semana, 2 horas. Claro, está acomodada. Bueno, a este grupo familiar le entraban 150.000 pesos. Y se le pagaba el salario familiar porque se tomaba por separado. Entonces a este no le correspondía, pero era así. Entonces cobraba X cantidad de pesos y le entraban 150.000. Eso estaba mal, que era la pluricobertura. Que después agarraron, cuando quería que lo cobre todo el mundo, el señor de los camiones, agarraron y pusieron la pluricobertura como debía ser. Yo lo venía diciendo hace años, digo, esto está re mal. ¿Por qué? Porque vos tenías, este ganaba 150.000, lo cobraba, este 40.000 no lo cobraba, y después tenés a Pancho y a Coca, Pancho y Coca, que estaban fuera del sistema, que no trabajaban, en ese caso, y no cobraban nada. ¿Se entiende? Hasta que después, bueno, se le dio hasta 5 hijos, en ese caso, que es esa asignación universal por hijo, mal llamada universal y mal aplicada también, porque yo lo hubiera hecho de otra manera, porque si no genera vago nada más con esto, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, de otra manera, bien implementada, sí, en ese caso. Tenés que hacer de que le convenga otra cosa siempre. Por ejemplo, no sé, para tener una casa, no, con la asignación universal no podés tener casa. Tenés que trabajar. Trabajar 10 años y tener la casa. Listo, lo tenés que meter de prepo. Si no, no. Si no, lo dejás así, no. Bueno, fíjense, este no cobraba, este 0 no cobraba y este 150 cobraba. ¿Estaba bien? El régimen de asignación de familia estaba mal. Bueno, por eso digo, hay que analizar las cosas así como para que se entienda y van a ver cómo a veces están mal las normas. Bueno, vamos rápido. Deducciones, las deducciones estas del artículo 23 y las tablas tienen un incremento especial para la zona patagónica. Tengan en cuenta que los valores, así como cuando hablamos, yo la otra vez, alguien fue al Congreso, dimos un panel de pymes, y ahí le explicaba que están bastante bien, se mejoró un poquito el tema de la resolución 340, pero le falta. ¿Por qué? Porque le falta un coeficiente corrector, porque no es lo mismo la facturación que uno tiene acá en Santa Fe que la que tiene en Neuquén, o que la que tiene en Chubut. ¿Por qué? Porque ahí hay petrolera y ahí un alquiler vale 20.000 y acá capaz que vale 10 o 12 la misma alquiler, ¿se entiende? Entonces es distinto los valores, entonces no podemos medir todo como si fuera igual, porque del norte al sur cambia. No sé, vas a Jujuy y comés 3-4 veces menos de valor para almorzás de valor que en Tierra del Fuego. Y es así. Y comés mejor y más todavía que en Tierra del Fuego. Y en Tierra del Fuego pagás 5 veces más. ¿Pero por qué? Porque estás en el sur y es carísimo. Así. Yo cuando firmo el coso digo, pero todo esto gasté. Claro, agarra y me dice, el consejo dice, no, está todo pago. Dice, bueno, entonces como en el hotel. Cada comida, y eso que no como con postre porque me da, no quiero comer nada. Primero porque no como, y segundo porque no tomo vino tampoco, nada, porque me vienen 4.000, 5.000 pesos por 2 días, solo de comida. Y voy a decir, ¿qué gasté? Y no, pero un café 150, la comida 400 y pico, 700. Un plato de cualquier pavada, no es que me decís comí lomo. No, es re caro, es muy caro. Pero ellos, ¿qué pasa? Tienen adicionales. Y esos adicionales también incrementan el sueldo. Entonces, por ejemplo, el empleado de comercio tiene un adicional del 80%. Por ende, era necesario de que tengan una deducción más alta. Es muy baja igual, es un 22% adicional. La zona patagónica lo comprende Carmen de Patagones, que es una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires, lindando con Viedma. Después tenemos La Pampa,
Jujuy, no, La Pampa, bueno, yo no sabía que La Pampa, cuando lo vi me digo, ¿La Pampa? Bueno, La Pampa es Patagonia, después Río Negro, para abajo todo Patagonia, inclusive Tierra del Fuego, ¿no? Bueno, pero Tierra del Fuego no pagan ganancias. Bueno, en este caso se incrementa un 22%. ¿Está bien? Bueno, está mal una parte. ¿Qué significa? Acá tenemos trabajador dependiente y jubilado. El jubilado está bien, lo que está mal es el trabajador. ¿Por qué? Porque te dice, se considera en el lugar donde presta trabajo. ¿Eso por qué? Porque se confundieron con la 19640. La 19640 te marca la exención justamente donde presta servicio. Pero ¿dónde presta servicio? En la zona justamente de Tierra del Fuego. Entonces, si vos vas y prestás servicio en Tierra del Fuego, no pagas ganancia. Te vas a la... Fíjense lo que me hizo un trabajador. Agarró y se cambió de domicilio. Tenía el domicilio en Córdoba y se puso domicilio en Río Grande. Le dije, cambiaste el domicilio al cohete, le digo, porque no, le digo, igual no te iba a descontar ganancias. Claro, porque, ¿qué pasa? Iba a la zona patagónica y él sabe que el suplemento de zona patagónica está eximido, ¿no? Serán 60.000 pesos por mes, no sé cuánto, durante 6 meses. Pero el sueldo, después cobra el sueldo. Y él dice, como yo vivo en Córdoba, el sueldo lo cobro en Córdoba. No. Vos cuando estás físicamente, estás prestando servicios esos 6 meses en ese lugar donde está exento. Entonces el sueldo también. Se cambió el domicilio al cohete. Le digo, cambiaste el domicilio, me hubiera venido a preguntar, le digo, te quisiste pasar de vivo, le digo, cambiaste el domicilio en el documento al divino botón porque podías seguir teniendo el de Córdoba porque no te iba a retener ganancia por la 19640. ¿Pero por qué? Porque dice que preste servicio. Entonces se confunden con eso y te dicen el que preste servicio. Entonces, yo vivo en La Pampa y voy a prestar servicio a Córdoba. Y en ese caso, como presto servicio en Córdoba, no soy zona patagónica. Pero yo los gastos del alquiler, la comida y todo eso lo tengo en La Pampa. ¿Se entiende que está mal? O sea, ni siquiera analizan eso. Lo que te puede cambiar, el lugar donde vas a trabajar, es el viático. ¿Se entiende? El viático. Porque si no, ¿qué pasa? Yo agarro, vivo en Buenos Aires, voy a trabajar 2 días al sur y ya estoy en zona patagónica, pero yo no vivo en zona patagónica, yo vivo en Buenos Aires. El alquiler que pago lo pago en Buenos Aires, mucho más bajo. La comida es más baja, la pago en Buenos Aires. Al revés, está hecho al revés. Bueno, pero es así, ¿eh? Es así, no le busquen la vuelta. Para mí se equivocaron por la 19640. Entonces, ahora, en el caso, dice el empleado, deberá considerarse como lugar de trabajo que en el momento de efectuar la retención que desempeñe durante mayor cantidad de días contados desde el inicio del periodo fiscal. De jubilado se considera el lugar donde vive, en la provincia en la cual percibe sus saberes jubilatorios, eso está bien. Y cuando se cumplan ambas condiciones, se toma, en ese caso, la que cobra mayor, el que tenga mayor retribución, si es jubilado y activo a la vez. Bien, acá está lo de la 4286 que había salido acerca de poder deducir uno solo de los padres o ambos a prorrata, ¿no? Bien, CIRADIG. El CIRADIG, bueno, es el servicio obviamente donde hay que informar, habíamos dicho, las rentas, las deducciones y los gastos, el mínimo y las cargas de familia. Tenemos plazo hasta el último día del mes de marzo de cada año. El empleador después tiene hasta abril para hacer la liquidación anual y tiene hasta mayo, fines de mayo, para ingresar los pagos a cuenta o los reintegros que tenga que hacer. Bueno, ahí está el tutorial, no lo vamos a ver esto porque si no, no vamos a perder tiempo en esto. Una acabada. ¿Hay preguntas online? Sí, ahora la vemos. Verá que vemos esta y ahora hacemos las preguntas. Tipo de liquidaciones, así después vemos la práctica. Tipo de liquidaciones. Tenemos una liquidación mensual o de pago, o sea, cada vez que se hace un pago, anual e informativa o final. Ahora vamos a ir a las preguntas. Mensual. En la mensual, esta liquidación se aplica el procedimiento que habíamos visto, que ahora lo vamos a ver a través de una planilla, que sabiendo la teoría, pues van a ver que si uno programa o parametriza una tabla, lo hace en forma automática, en ese caso. ¿Dónde está el error en esa diapositiva? A ver si lo encuentran. Bueno, esta liquidación, estoy leyendo ahí procedimiento, a veces está al revés, ¿no? Procedimiento. Estoy estresado, se ve, estoy escribiendo. Ya cuando le erro 2 o 3 letras, ¿no les pasa a ustedes que ponen 2 o 3 letras? Que a mí me preocupa cuando son 3. Esta liquidación procede en cada pago, sea esta semanal, quincenal, mensual, trimestral o semestral. Se aplica el procedimiento del artículo 7 del anexo 2 y se fijan los límites, que es el 35% de la remuneración bruta del mes de pago. Ahora lo vamos a ver. Anual. Bueno, la anual hay que hacerla hasta el último día de abril de cada año, para lo cual nos van a informar hasta el 31 de marzo. Es importante tener la información justamente antes de esa fecha, porque si no después no se le puede computar lo que
lo que el trabajador informe, y todos los años hay que hacerla, no es que el anterior te sirve. Bien, del aplicado del procedimiento, lo que nos va a dar un valor, ese valor, si está totalmente retenido, se hace el anexo 3 y queda a disposición si lo pide el trabajador, o si gana más de 1 millón se lo damos. Especial o final. Bueno, en el caso de especial es cuando no implica la extinción del vínculo, lo cual es solamente con carácter informativo. Y en el caso del final por baja o retiro, ahí dijimos que había que hacerse una pregunta, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es? Si se conoce el nuevo agente de retención. ¿Sí qué? Si se conoce el nuevo agente de retención de la persona que se retira. Exactamente, si existe o no otro agente de retención. Si no existe otro agente de retención, se toman las tablas acumuladas, tanto del artículo 23 como del 90. Si existe otro agente de retención, obviamente que si es jubilado ya hay otro agente de retención, así que no hay problema, hay otro agente pagador. El tema es si hay otro agente pagador para que actúe como agente de retención. Esa sería la pregunta. Entonces, si existe otro agente pagador, se sigue tomando la tabla del mes en curso y se hace la liquidación final. Y en el caso que no existe, se toman las tablas acumuladas. Hay un procedimiento que no lo vamos a ver, pero es muy específico, pero por lo menos que sepan, es que si llegara a haber un acuerdo y se hace pago en cuotas, se establecen 2 pautas. Que las pautas de las cuotas se perciban dentro del periodo fiscal en el cual se produjo la extinción del vínculo, en donde se procede a hacer la liquidación final, y el valor de impuesto que me dé, le voy a restar todas las retenciones que le hice, y si me da a retener ese importe, lo voy a dividir en cantidad de cuotas. Si hay 5 cuotas, lo voy a dividir en un 20% y le voy a retener ese valor en cada una de las cuotas. La otra es que las cuotas pasen el periodo fiscal. En ese caso no se le hace la liquidación anual, se sigue tomando como que existen pagos y luego se hace la liquidación anual y la liquidación final cuando termina el último pago. El único problema que puede venir es que haya que retener y devolverle después en el último tramo, lo cual es conveniente no retener directamente si es un exceso de la capacidad fiscal. Eso también hacíamos artículos para que la FIP lo vaya modificando y por suerte lo fue modificando bastante bien lo que es el pago en cuota, porque tenía algunas desprolijidades. Bueno, determinada la liquidación final de un trabajador dependiente, ¿cómo se debe proceder respecto al impuesto a las ganancias? Bueno, primero verificar la respuesta a esa pregunta por el tema del uso de las tablas, si van acumuladas o no. Después verificar si habían prorrateos, porque si habrían prorrateos, todo lo que estaba prorrateando no lo puedo seguir prorrateando, entonces lo tengo que acumular, ¿se entiende? Y segundo, confeccionar el anexo 3, o sea que tengo que hacer un formulario como era el formulario 641. Bueno, estos son los porcentajes, los valores, no porcentajes, sino los valores de las deducciones y la tabla del artículo 90 para el periodo fiscal 2018 y los vencimientos del sistema de control de retenciones para el periodo fiscal en curso. Ahora vamos a ver la práctica, dice ver material complementario. Antes de ver material complementario vamos a las consultas. Así. Una de ellas es profesional que trabaja en relación de dependencia y además ejerce su profesión en forma independiente monotributiva. Paga matrícula y realiza aportes a la Caja de Previsión Social de Ingeniería. ¿Se pueden deducir esos aportes de ganancia? Bien, o sea, es una persona que está en relación de dependencia y hace aportes a una caja jurisdiccional. Sí, está previsto, de hecho se pueden ingresar a través del sistema de CIRADIG, o sea que lo puede deducir tranquilamente, sí. Bien. Y otra de las preguntas, ¿los gastos de medicamentos se pueden deducir? No. O sea, solamente los gastos de prestación de servicio. Hoy justamente lo aclaramos, que los medicamentos solamente los que se incluyen son aquellos que van en la prestación de servicio, como podría ser el suero en una internación, o una aspirina que te dan, o algo, digamos, que no es la compra del medicamento en la farmacia. ¿Y si viene declarado en el CIRADIG? No, se les tendría que computar. Ahí viene, está buena la pregunta porque algunos dicen, ¿hasta dónde va la responsabilidad de lo que informa el trabajador en el CIRADIG? El CIRADIG tiene carácter de declaración jurada en sí. Si bien tiene para poner una firma, se entiende que, bueno, si lo está informando, obviamente lo tuvo que hacer el trabajador o alguien a quien él habilitó. Lo ideal sería también tenerlo ya con la firma. Si tiene muchas deducciones, con la firma, pues viene para firmar el formulario, obviamente, ¿no? Yo creo que en un futuro eso se va a subsanar con la firma digital, porque ya con la firma digital va a venir firmado, entonces es un problema menos, ¿no? En ese caso. Pero igual, se entiende que la clave fiscal es responsabilidad de él.
Entonces se hizo una vez la consulta y la Federación de Consejo hizo la consulta y lo que respondieron es que en la medida que el agente de retención no tenga información adicional por cumplimiento de otra norma legal, no tiene responsabilidad porque es una declaración jurada. Si él te informa, no sé, determinados gastos, vos se los tenés que computar. Ahora, si vos ves que eso es contrario a otra información que te dio por otra norma legal y hay una inconsistencia, ahí sí vas a tener que tener responsabilidad. Como por ejemplo, no sé, tenés que el cónyuge trabaja y lo podía informar igual, no sé, lo informó igual, puso que no tenía ingresos y vos le estás pagando porque trabaja en el grupo económico y le están pagando un sueldo. Ahí ves que directamente no se lo podés deducir porque vos mismo le estás pagando el sueldo al cónyuge, ¿se entiende? Entonces en esos casos no. El cónyuge está jubilado en una caja provincial y ahí el CIDADIC no lo detecta todavía. Claro. Ya no va a detectar porque El CIDADIC cada vez va, exactamente, exactamente, cada vez va interrelacionando más la información. Aparte tiene un efecto psicológico, o sea que cualquiera no va a poner cualquier cosa por sí hoy porque no sabes dónde va el control en sí. Y en un futuro yo creo que deberían salir la información en forma automática. Lo que pasa es que la AFIP no te la va a querer cargar. ¿Por qué? Porque eso le genera menos ingresos. Y como que el que está en la AFIP va a un porcentaje, va a un valor que tiene que llegar. Entonces eso no está bueno cuando es así. Yo a veces escucho en los noticieros que dicen, el mismo periodista también dice, da información que no es irrelevante. Te dice, la recaudación respecto del año pasado del IVA fue de tanto y este año fue de tanto. Y vos dejás eso y decís aumentó un 20%. Sí, ¿es bueno o es malo? Porque lo más probable es que sea malo, porque en términos productivos es malísimo. Entonces, das una información que parecería ser como que está todo bárbaro y es una información irrelevante y aparte hasta negativa. O sea, fíjense que uno a veces como quiera ver la información puede entender una cosa que otra que es incorrecta. Ibas a preguntar algo, ¿no? Sí. Sí, yo respecto al tema de los aportes de las cajas profesionales, hace poquito tuve un caso de un empleado en la dependencia que íbamos a cargar los aportes, pero lo chequeé en el ABC-AFIP. El ABC-AFIP dice que son deducibles los aportes de las cajas profesionales siempre que el puesto que vos tengas en relación de dependencia esté vinculado a la actividad, obviamente, sí. El caso de, te preguntó la compañera online, si es monotributista y el aporte de la caja profesional es por su actividad como monotributista y el Sí, puesto en relación... muchos de los casos son los médicos. Los médicos también a su vez tienen la matrícula, porque en algunas jurisdicciones los consejos no te cobran matrícula por relación de dependencia. Por ejemplo, en Buenos Aires no lo cobran. Pero en algunas provincias, como no sé, Santiago del Estero, por ejemplo, sí. En los médicos todos tienen que estar matriculados, porque lo dice la ley de ejercicio profesional. Entonces, como lo dice, en ese caso también ese es un gasto deducible. Tal vez no lo entendí, pero sí tiene que ser vinculado con la actividad que desarrolla, ¿se entiende? O sea que obviamente tiene que ser con lo que realiza él. Por lo general, muchas veces lo que consulta eso son ingenieros o médicos, la mayoría de los casos. Fue el caso de una abogada que trabaja en un ministerio y se lo deduzco porque el puesto exige que esté matriculada porque ella representa al Estado. Claro, o necesita que para ese puesto sea abogada, y entonces tiene que hacer uso de la matrícula. Entonces en ese caso hasta es deducible la matrícula también, porque es un gasto necesario para la obtención de la fuente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Cuando los dos padres trabajan y la deducción por hijo corresponde, ¿pueden optar por deducirlo uno de los dos si es más conveniente por la alícuota a la que se está tributando? Ah, tiene que hacer trampita, tiene que hacer trampa. Bien. Sí, bueno, eso no se analizó de acuerdo a quién se lo... Ahí la norma dice cualquiera de los dos o a prorrata. Bueno, eso sí, está dentro de lo que se puede hacer, exactamente, sí, lamentablemente es así. No, pero sí, eso ya me lo habían preguntado algunos. Que somos rápidos algunos para ver con qué vamos a pagar menos. Esas consultas vienen rápido, pero está bien, muy buena la pregunta. Sí, en principio no hay nada establecido, se lo puede deducir cualquiera de los dos. Obviamente que el que más conviene lo va a hacer, claro, porque le da a pagar menos según impuestos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una más. ¿Cómo se entiende que la deducción de alquileres sea más del doble que los intereses por préstamos hipotecarios en un mismo concepto de vivienda? Claro, porque quedó desactualizado, eran altísimos. Yo el año pasado había hecho un cálculo, más o menos tendrían que ser 600.000 y pico de pesos los intereses, están en 20.000. Esos 20.000 eran altísimos, le puedo asegurar que no llegaba a nadie, porque eran los intereses, pero era algo abismal, no llegaba a nadie. Es más, los seguros de los 996 pesos no llegaba a nadie, a 996 pesos no llegaba a nadie. Hoy no te compras una hojota. El otro día fui a ver, Nanay vale 1.000 pesos.
1050, o sea, ni siquiera es más alta que el valor del seguro que tenés para deducirte de ganancias. Te puedes comprar una OJ para deducir. Es increíble, pero no, tiene razón, no guarda relación, pero ¿por qué? Porque quedó congelado el valor de los intereses de préstamo hipotecario, lo cual está mal, porque tendrían que tener una cierta sintonía entre una cosa y otra, pues están relacionados tanto el gasto del alquiler con la de un préstamo. Fíjense que tenemos una ley para acceso al crédito hipotecario y no se puede aplicar, ¿por qué? Porque es tan alta la tasa de interés que para poder amortizarlo se calcula un riesgo que tiene, que ese caso que buenos países puedan embargar hasta un 30%, lo cual tendrías que, hoy para poder aplicarlo, uno tendría que vivir casi 200 y pico de años. O sea, si nosotros viviríamos 200 y pico de años, lo podríamos hacer el préstamo. ¿Se entiende? Un montón de cuotas. Es como el UBA, no sé si vieron. El UBA lo que se hace es se extiende la periodicidad en el cual, en algunos casos, no sé, van a terminar pagando los 120 años, no sé quién lo va a pagar, porque no van a llegar. ¿Se entiende? Como sigan con estas tasas. O sea, nosotros no podemos fijar más tiempo de lo que la naturaleza nos da, por ende, entonces no se puede aplicar por eso. Por eso yo siempre digo, lo que hay que pedir no es aumento de sueldo, hay que pedir que las tasas estén abajo del 10% y que no haya negocios financieros. Entonces ahí se le va a acabar. Ahí Minicuota Rivero va a tener que cerrar el negocio financiero. Va a dejar solamente la venta de cosas si es que le conviene, porque me parece que ni le conviene. Se va a tener que dedicar a otra cosa. Vieron que son dos negocios en uno. El que gana es el negocio que vende en cuotas y no el otro. Si ustedes ven las tasas que aplican son altísimas. Bueno, tenemos un instructivo que es la declaración jurada para fines fiscales, que este es el que digo que hay que llenar la notita que está acá, en esta página. Acá. Estamos en el material complementario en la página 4 donde dice por medio de la presente me notifico. Bueno, esa es la que hay que llenar. Después el resto hay que ir modificándolo de acuerdo al periodo fiscal, que van cambiando las tablas y todo eso para que vea qué puede deducir, cuánto puede deducir, o sea, cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones. Eso nos facilita mucho el trabajo a nosotros. También hay algunas preguntas que acá hago que son, ¿posee plurimpleo? Bueno, si posee plurimpleo, fíjese que tiene que elegir cuál es la agente de retención, es el que paga más y tiene que informar. Bueno, todo eso son preguntas que hay que hacer, que hay que, digamos, nos sirve para... ¿O tuvo una liquidación final en el periodo fiscal? Bueno, tráigame el anexo 3, el formulario 649. En el caso de un empleado que declare pluriempleo en marzo y no declaramos nada. ¿Repetir la pregunta? Sí. En el caso de un empleado que declara pluriempleo en marzo y después no declaramos nada, ¿qué pasa? Bueno, ahí hay un tema. Lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Primero, si es un empleado que lo tienen ahí, preguntarle, ¿no? Y decirle, vos seguís trabajando, tenés pluriempleo, porque muchas veces se cree que lo informa una sola vez y listo. Eso lo tiene que cargar todos los meses. Pero cargarlo todos los meses es muy emborroso. Yo lo que hacía era lo siguiente. Le decía a la chica, díganle, a los que tienen, pues por lo general a veces, qué sé yo, capaz que en 300 son 10. No son tantos. Entonces, fijale si les conviene cargarlo cada 4 meses, pero si hay un aumento que lo informe. Entonces nosotros le tomamos un estimado. Entonces sabemos que está trabajando. Entonces, como trabaja, todos los meses le vamos cargando el mismo importe. Y después, si de última le hacemos un ajuste. Pero no es lo mismo que no le carguemos nada y después me informa en noviembre, me carga todo. Y yo no le cargué nada. Y le cargo todo eso de golpe, ¿se entiende? Entonces, la idea es que porque después al cargarle todo de golpe le va a dar una retención terrible y no nos va a alcanzar para poder retenerle. Entonces, si uno sabe, en ese caso que trabaja, agarrar y decir, mira, para que uno tenga, si nosotros tengamos que estar todos los meses, cargalo cada 4 meses. Cargalo cada 4 meses, pero si tenés un aumento importante, avísame y cargalo. Y después a fin de año vamos cargando todo y ya te hacemos los ajustes correspondientes. Pero no es lo mismo no tomar nada que tomar el estimado anterior, ¿se entiende? Y entonces de esa manera más o menos andan en lo que le tienen que retener y no hay mucho problema. Ahí hay que hacer, a veces hay que aplicar esas cosas porque el tema es que sea práctico y que realmente se esté ingresando más o menos lo que... para que después tampoco sean muy distintas las retenciones que haya que practicarle, porque por un ajuste no es lo mismo de que no haya informado nada. Ahora vamos a ver ejemplos prácticos. Tratamiento honorario de deducir... no, bueno, este no. Este es uno para ver después porque... A ver dónde está la práctica. No lo encuentro. No está, me parece. Falta un archivo. ¿No tiene un archivo que dice 4 ejemplos? Ese material complementario, ¿todos lo tienen? Bueno, si tienen el material complementario,
Entonces, lo que vamos a hacer es entrar directamente a ver la resolución de cada uno. Aunque uno de ellos tiene la resolución ahí mismo, que es la parte de lo que es el anexo 3, pero en un Excel tienen, a ver si es este ejemplo 1, liquidación anual, falta de horas extras. ¿Para acá? No, película de ciclo de cine, ¿esa le va? Factura electrónica, no. Falta algo, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Ah, ¿lo tenés? ¿Lo tenés en un PEM? Digo, Lo voy a buscar ahora. Ah, listo. ¿Cuál te falta? Y me falta uno que se llama horas extras, que es un Excel, Horas extras. y el de práctica. Y práctica. Material complementario práctica, dice. Ahí va. Bueno, mientras tanto vamos a ver este otro, vamos a ver el mensual. Bueno, el tema es el siguiente. Ustedes para liquidar o van a tener que tener un programa de sueldos que le liquide ganancias, lo cual van a tener que controlarlo. ¿Por qué? Porque tiene muchas variables, lo cual si queda desactualizado después tampoco sirve. Y entonces no me va a hacer bien las liquidaciones. Yo lo que hago por lo general cuando tengo mucho y eso es tomar valores anuales, saber cuánto me da el impuesto de acuerdo a los ingresos. Entonces pongo, bueno, los que ganan 40 más o menos pagan esto, los de 50 tanto, ¿se entiende? Pero después cambia de acuerdo a las deducciones. Pero más o menos tiene una lógica de cuánto es el valor anual. Dividido 12 pueden sacar el valor de la retención para ver si medianamente guarda relación con el nivel de ingreso que tienen, ¿se entiende? Entonces de esa manera uno se puede dar cuenta. Bueno, acá tenemos esta planillita en donde podemos utilizarla. Primero vamos a habilitar los macros y después vamos a poner datos. En datos tenemos datos personales, en donde estos datos personales van a ir a los papeles de trabajo. Ahí dice Horacio Nicolás Soltero, creo que después le cambié el nombre, le puse casado porque me parece que estaba casado, pero bueno, no importa, casado, soltero, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Acá esta parte me va a mandar información ¿a qué? Al papel de trabajo y por otro lado el anexo 3, que son dos herramientas, ¿se acuerdan que necesitamos cuando dijimos de papeles de trabajo? Era la declaración jurada, el 572 y los otros dos. Entonces los tenemos acá, ya tenemos todo. La información, algunas son de carácter informativo, poner el nombre, el legajo, todo esto, el número de documento, el quill. Y luego tenemos la zona geográfica, que esto en sí es importante porque acá, si nosotros apretamos, tenemos para zona patagónica o no, me va a tomar otra tabla. Entonces, sabemos que en zona patagónica un 22% más de deducción, lo cual me cambia los cálculos. Acá lo vamos a dejar así porque él está en zona común. Y después van los datos de la agente de retención, que no los cargué porque no tenía ganas, digo la verdad, y me llegó a tiempo, entonces dije, no lo cargo. Después que quiera que lo cargue, pero si ustedes lo cargan, les va a salir después en la planillita en sí. Sí, porque a veces me pongo hago tanto trabajo que después digo, el tiempo que lo pierdo hacer eso, me puedo poner a estudiar, hacer otra cosa más importante o hacer algún artículo técnico. Bien. Sí, porque si no nos perdemos en la información irrelevante. Bueno, después dentro de datos tenemos los ingresos. Los ingresos, acá en este caso es un trabajador que gana 57.000 pesos, lo tenemos ahí en el material, ¿alguien lo tiene? Para leer los datos. Sí. Exactamente. Bueno, los abrimos de acá entonces. Acá lo tenemos. Perfecto, fíjense, son 4 ejemplos. Uno es tratamiento de horas extras, que ahora lo vamos a ver, y ahora estamos en el... Ahora lo vemos, después volvemos. Estamos en el 2. Fíjense, se trata de un trabajador activo mayor de 18 años. Si es trabajador activo mayor de 18 años, ¿qué se le retiene? Jubilación, obra social y PAMI. Esos conceptos son deducibles, ¿entienden? O sea, ya tenemos un 17% de descuento. Se encuentra casado, o sea que soltero no se podía llamar, se tenía que llamar casado de apellido. Su cónyuge percibe un sueldo de docente de 18.500 pesos. Sigue participando, no la puede deducir. Además posee 2 hijos, uno de 17 años que estudia y el otro de 23 años que trabaja. Chau, se bajó a 18 años, o sea que por más que trabaje, lo que fuera, no entra el más grande. Pero el más chico podría entrar, ¿o no? 17 años. Ese sí entra porque no importa si estudia o no estudia, o lo que haga, hasta 18 años entra.
Bien, el sueldo tiene un sueldo básico más antigüedad más en cuenta de futuro aumento, eso creo que da 57, que es el valor que vimos todo sumado, todo completo en la planilla de Excel. Luego tiene alquiler de vivienda, seguro de vida, personal doméstico, cuota médico asistencial, honorarios médicos y gasto de movilidad. Todos esos datos nosotros los vamos a cargar como me lo informan en CIRADIG. ¿Y dónde lo cargamos? Lo cargamos en la planilla, en la parte de deducciones. En datos, bueno, el ingreso ya lo vimos acá, 57.000 pesos, automáticamente te pone el valor de lo toman neto. En el repar le quise hacer que lo pongan bruto, lo pusieron bruto, después lo pasaron a neto, tienen pánico, tienen miedo, o sea, y son muy pro fisco, ¿no? Entonces, ante la duda, más vale pagarle más al fisco. Bueno, yo soy ante la duda, no le pague. Y claro, soy pro contribuyente, digamos. Y no, yo siempre le digo, pagar lo mínimo y está en regla, ¿no? O sea, pero a lo que voy es que lo ideal sería que sea el bruto, porque después cuando sea el ajuste tenés que tener cuidado, si no lo tenés que anular y poner los valores reales del aguinaldo para que te tome en la liquidación anual, ¿se entiende? Pues si tomas neto después no te va a dar lo mismo, hay que tener cuidado. Entonces, solamente por eso, pero si es neto, bruto, para el caso es lo mismo porque en sí es solamente llegar al valor. Luego tenemos las deducciones generales. Las deducciones generales, acá nosotros tenemos para ir cargando cada una, poniéndole un tilde y las podemos ir tirando, si hacemos para que vaya automáticamente, se podría importar la información y va cayendo a cada uno de los meses, en donde van los valores reales. O sea que acá no iría, fíjense que los importes que van sin tope. O sea que la parametrización está en la tabla, que ahora vamos a ver, en la tabla de liquidación. Después tenemos el dato, tenía un hijo de 17 años, ¿se acuerdan? Bueno, en deducciones personales, acá ponemos al hijo de 17 años, en donde le ponemos hijo de 17 años, mi nombre tiene, fíjense, mes de alta 1, mes de baja 12, mes que se informa. Bueno, todos sabemos que las deducciones van hasta el mes digamos hasta el mes inclusive del hecho generador, nacimiento, adopción, muerte. O sea, cuando cumpla 18 años hay que ver qué mes cumple. Supongamos que el año que viene cumpla los 18, si lo cumple en marzo lo va a poder deducir de enero a marzo y ya queda, después queda el valor de 3 meses nada más. Lo mismo en el caso de un casamiento, de divorcio, muerte, lo que fuera. Bien, ahora vamos a liquidación. En liquidación entramos en la tabla y esta tabla está dividida en dos partes. Una parte verde, que es la parte de datos mensuales, mes por mes. Fíjense, lo que dice Horacio Nicolás Soltero, eso me lo tiró de que lo cargué, cuando lo cargué, ¿se entiende? Y no me puso el quill porque yo no tenía ganas, ¿se acuerdan que dije, no, estoy cansado, no lo pongo? Pero si no, si yo le pongo el quill, me lo tira ahí. Eso habría que hacerlo después, pero bueno. Bueno, 57.000 lo tiró automáticamente, acá no se cargan datos, acá los datos caen de la información que uno ingresa en datos. Bueno, la primera parte entonces, como vimos, acá esta parte en verde es solamente mensual y la parte operativa la que está en amarillo. Entonces arrancamos con una ganancia bruta de 60.900 pesos, 942, y luego vienen algunos conceptos que tienen tope o que tienen límite. Por ejemplo, el seguro de vida son 996 pesos a 83 pesos por mes. Después, el personal de casas particulares en sí tiene un mínimo no imponible, en ese caso, pero bueno, acá no llega, 4.200. El alquiler de casa habitación es el 40%, pero hasta el límite, 40% del alquiler hasta el límite del mínimo no imponible. Los viáticos, y luego ven que dice auxiliar ganancia neta. Auxiliar ganancia neta, ese se toma ¿para qué? Para poder calcular la cuota médico asistencial y las donaciones. ¿Se acuerdan que era el 5%? Y después viene honorarios, que era el inciso J, que ese iba al anual. Por eso que van a ver que ahí aparece en gris, porque después va a haber una columna al final del todo, de aquel lado, acá, tiene que haber una columna que diga anual. Y ahí sí va a aparecer, ¿se entiende? Ustedes lo pueden cargar durante todo el periodo fiscal, en cualquier momento, pero me lo va a tomar solo en anual porque es un concepto que se toma en anual. Ya en diciembre lo pueden poner, no hay problema. Y luego, automáticamente, después me sale la ganancia neta. Dentro de la ganancia neta tenemos las deducciones del artículo 23, mínimo no imponible, 5.500 pesos, deducción especial y el hijo que tiene, el de 17 años, ¿se acuerdan que estudiaba? Eso me hace entrar a la tabla al 12%, que lo busca automáticamente, tiene fórmulas para buscarlo automáticamente, y me calcula un impuesto fijo de 300 pesos y un variable sobre excedente
da un total de impuesto determinado de 391,93. Ese valor habría que compararlo con el 35% de la remuneración bruta, que está muy lejos de ser ese límite, entonces directamente se le retiene ese valor. Si al otro mes cobraría lo mismo, ¿cuánto se le retendría? Lo mismo. Entonces, la pregunta es, si el trabajador cobraría lo mismo todos los meses y el aguinaldo se lo prorrateó todos los meses igual y no cambia porque no hay inflación, y siempre fue igual, ¿a cuánto sería igual el importe de la retención mensual? ¿A cuánto? Siempre es igual. Sí, pero ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Quién liquida sueldos? Nadie. Ahí. Empleado del comercio, ¿qué dice el artículo 40, premio presentismo? La 12ª parte sería la 12ª parte del impuesto determinado anual. ¿Se entiende? Porque es una parcela de 12, dividida en 12. Sería el impuesto dividido 12. Una pavada, pero bueno, era eso. No, porque uno puede ir analizando. Yo cuando iba al organismo y que ya estaba digamos casi todo el periodo casi terminando, yo me hacía imprimir esta planillita y yo ya mirándola así me daba cuenta si estaba bien o estaba mal. Voy viendo los desvíos. Y los desvíos, digo, este desvío es porque hubo un aumento tal mes, este desvío fue por tal cosa, este porque se le agregó un hijo, ¿se entiende? Entonces lo vas analizando de acuerdo a las variables que se fueron cargando. Bueno, esta es la liquidación mensual. Ahora vamos a ir a la de horas extras. Vamos al primero que no habíamos visto. Disculpame. Sí. Para reafirmar, yo te diría que vos diste antes. Entonces, ante la modificación que tenemos con la resolución, está la 4286, Sí. que te cambian las reducciones por hijo. Podemos aplicar el criterio, y bien vos lo esbozaste, en todo caso, ver la diferencia de impuesto resultante y prorratearla hasta. Querés tomar el hijo desde que salió la resolución. No, el impuesto es anual. El problema es la diferencia de impuestos. Yo pensé que iba a salir alguna resolución y no dice Sí, nada. no, lo que pasa es que el impuesto es anual. La AFIP no tiene facultad para hacer eso, tampoco en sí tendría que salir por una norma, aunque sea en este caso por un decreto, pero ya que tiene facultades de más, ¿no? El Ejecutivo hoy por hoy. Pero fíjate que en el año 2013, por ejemplo, o en algunas veces en oportunidades se establecieron, porque no había plata para devolver, de que algunos cambios no se hacían anuales, porque el impuesto es anual. Vos lo modificás, el mínimo no imponía en un momento y es retroactivo, porque el impuesto es anual, pero a veces te decían no es retroactivo. No sé si se acuerdan, en el año 2012 teníamos enero y febrero un valor, de agosto a septiembre otro valor, porque no eran justamente, que era un bolonqui hacer la liquidación, porque teníamos 3 valores diferentes de mínimo no imponible. ¿Pero por qué? Porque no había plata para devolver. Acá lo más probable es que no haya plata para devolver, así que anda pensando la peor. Por eso se puede tranquilamente prorratear por lo menos en los meses que quedan hasta. O decir, dejar lo que estaba. Agregarle una cuotita extra de cuento de impuestos, por lo menos hasta diciembre o hasta marzo, por lo menos. Sí, vamos a ver si sale algo, pero. No, hasta diciembre sí. lo podría hacer, pues sale Hasta el diciembre impuesto anual. seguro. Claro. Estoy seguro, porque evitar el problema de... Pero es como decía ella, le erraron me parece en sacarlo dentro del periodo fiscal. Yo lo hubiera hecho a principio de año y listo para el periodo fiscal 2018 y que no haya problema. Me pasa que como, claro, si vos estás del otro lado, no tenés que liquidar, eso no te importa mucho. Tampoco salió ningún tipo de consulta en el ABC de AFIP, ninguna consulta. Sí, igual guarda con las consultas del ABC, lo ideal sería que se canalice a través. ¿Te respondieron? Igual, Yo hice la consulta y a mí me respondieron que había que tenerlo en cuenta el tema de las asignaciones familiares, a pesar de que nosotros no estamos dentro de un régimen de la nación. Entonces, bueno. sí, el problema de las consultas que muchas veces como no sale con nombre y apellido eso desaparecen también las consultas del ABC, ese es un problema. Por ahí sería bueno canalizarlo a través de consejo, de algún organismo como para tener a ver si alguien la responde con nombre y apellido, ¿se entiende? Porque si no, después no te queda nada como garantía de que se hizo la consulta, en ese caso acerca de un procedimiento a aplicar. Yo quería consultar el tema de cuando se refiere al cobro de las asignaciones familiares, porque Sí. hay algunos empleados que hay meses que cobran y otros que no. Sí. ¿Cómo se interpreta eso, digamos? Si algún mes cobró, que sea un mes en el año, ya no se puede tomar el hijo la deducción por ¿Y por qué un mes lo cobra y otro no? Porque por ejemplo, por el tope de sueldo, capaz que lo viene cobrando, le aumentan el sueldo, deja de cobrar. O al revés, no viene cobrando y empieza a cobrar.
Bueno, eso podría pasar, que dentro del periodo fiscal, en ese caso, se le tenga un incremento de salario que deje, o sea, que no le permita. Yo creo que entiendo que durante el periodo donde tenía el derecho, durante esos periodos corresponde. ¿Se entiende? Es como si se le hubiera muerto el hijo, más o menos, en esa fecha, más o menos. Calcularlo así, más o menos, en otras palabras. No sé si me entendiera lo que quise decir. O sea que, mientras vos tuviste el gasto, ese gasto fue genuino y estabas dentro de los límites de cobrar la percepción. Entonces, si tú cobraste la percepción, vos no la vas a devolver después. Entonces, durante esos periodos se podría computar, ¿se entiende? Cuando salió la ley, la 27.160, nosotros cuando empezamos a reparar nos habían dicho que era proporcional. O sea, un mes cobraba, ese mes no te tomabas el mínimo y así. Y en AFIP como que compartían. Después se hizo una reunión acá de espacio consultivo y AFIP dijeron que no, que el impuesto es anual y que entonces si un mes cobraste no te lo tomás. O sea, no te tomás de todo el año la deducción. El 570, ahora que se plasmó que lo puedan informar en el CIADIC, en realidad esto viene hace rato, pero no, nadie lo sabía. El 572 tampoco te da la posibilidad de decir que un mes cobré y otro mes no. A ver, analicémoslo. Un trabajador que viene cobrando el salario familiar y el trabajador es promovido y supera el límite, entonces deja de cobrar el salario familiar. O sea que él se estuvo computando dentro del periodo fiscal, en principio no se podía computar el hijo y ahora quiere computarse el hijo, en ese caso. O yo tengo casos de vendedores, que hay meses que, muchos meses que capaz no venden nada y cobran poco y otros meses que venden mucho y cobran y de eso depende también si cobran la asignación. No es algo fijo, digamos. Para mí, si el periodo fiscal por esta asignación, no te va a dar derecho al cómputo de la deducción. Lo que pasa, mira, yo te digo, eso no está previsto en ningún lado, pero ahí hay que aplicar algún criterio. En sí, el criterio sería, si la persona cobraba el salario familiar, en ese caso, y eso no le permitía deducir, y ahora no lo cobra, entiendo que se tendría que hacer a prorrata, en definitiva, porque es como cuando vos tenés el hijo y el hijo cumplió los 18 años en el mes de abril, vos no perdés los 4 meses, ¿entiendes? Porque lo dejaste de cobrar, porque dejaste de, digamos, porque cumplió los 18 años, no lo dejaste de, no lo vas a perder esos 4 meses. Yo entiendo que lo interesante sería de que tendría que salir alguna norma aclaratoria como diciendo, bueno, tómenlo a prorrata, que sería lo lógico. Tendría que el CIADIC, así como te sale para el jubilado, vos pones mes a mes y tuviste otro beneficio, que seleccionas mes a mes, algo así. El caso de la ley, lo que dice, está hecho para un caso concreto en donde vos cobres todo el periodo fiscal, el salario familiar y no lo puedas deducir. Pero a contrario census se entendería de que sí podrías. O sea, si por una parte te corresponde, yo creo que en ese caso correspondía la deducción desde el momento en que dejes de cobrar el salario familiar. Pero no lo dice en ningún lado. ¿Se entiende? No creo, no les interesa. A vos sola te interesa y a mí no. Tómatelo ante la duda. Yo te autorizo. Vos tómatelo que me venga a ver a mí, cuchicholi ese. Sí, ante la duda tómatelo. Sí, igual, ¿sabes qué? ¿Quién lo va a controlar eso? No lo controla nadie. Es costo-beneficio, no lo controla nadie, así que tómenselo. Bueno, será cuestión de discutir después, porque el tema, una cosa es que hayas cobrado el salario familiar, escuchen, una cosa es que hayas cobrado el salario familiar durante todo el periodo, entonces eso te inhabilita porque es como se entendería que estarías duplicando el gasto, se entiende la deducción. Pero en el caso que no lo hayas cobrado durante un tiempo, yo creo que por esa parte te correspondería, ¿se entiende? En ningún lado te dice que tenés que anualizar o algo así, pues si no sería lo mismo que acá, de decir, bueno, vos porque tuviste dentro de los 30 años de servicio, tuviste un año que pagaste ganancia, tenés que pagar ganancia cuando está exenta en los 29 años anteriores, ¿se entiende? Ahí es cuando FIP legisla con la negativa. O sea, ahora estamos en septiembre y bueno, ya no estuve, pero cuando salió la normativa del nuevo CIADIC desde el 3 de septiembre, la gente se posiciona ese mes y te pregunta, ¿cobras asignaciones? Y nos pones qué pasó durante el año, si cobraste algunos meses no, o sea, como que no lo podés identificar en el CIADIC. ¿Qué opción para meses? ¿Cómo se llama? 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 ¿Cómo
Entonces, como empleador, estaría no. Ponés que sí, directamente ni te deja cargar el hijo, o sea, alguna la carga. Por ahora, mira, por ahora no hay problema porque vos lo podés liquidar y nadie se da cuenta. El problema va a ser después cuando tengamos que hacer el anexo 3 por internet. Ahí vamos a estar en el horno. Por ahora no lo pueden controlar, porque tienen que venirte a vos a controlártelo, es difícil. Salvo que en la declaración jurada haya diferencia, si presenta una declaración jurada, ¿se entiende? O sea que ahí no habría problema porque nadie te lo va a controlar, porque es difícil controlarlo. Ahora, cuando hagamos el anexo 3 por internet, ahí sí se va a complicar porque ahí tiene que estar todo prolijito, porque la menor diferencia te van a generar una deuda. Ese es el único problema. Pero bueno, vuelvo a repetir, estas son cosas que no tienen, por ahora no, lo que digamos es lo que entendemos, pero fíjense el mamarracho de lo que estamos hablando. Yo digo, no puede ser que estemos hablando de esto, pero porque es increíble, pero es razonable, porque a vos te lo están preguntando y no tenés forma de solucionarlo, porque no tiene lógica que alguien cobre el salario familiar y que esté pagando impuestos a las ganancias. El que hizo eso tiene que estar preso, más o menos, ¿se entiende? Porque es una locura. ¿Qué sos, rico o pobre? Claro, después, eso no te da seguridad jurídica. ¿Qué significa? Que ante la justicia, depende de quién te toca, vos podés ser culpable o inocente. Es lo mismo. Eso me da la pauta a mí, no me da seguridad. Porque digo, si da lo mismo pagar o no pagar, porque total es lo mismo, en ese caso, pagarle a uno, digamos que le corresponde a uno que no, porque no se puede mezclar, ¿se entiende? No se puede mezclar porque no sabes si sos rico o pobre. No se olviden que el salario familiar es para no considerarlo indigente, no es para premiarle porque tiene hijos. No estamos en Japón, que tienen problemas de natalidad o lo que fuera, y no tienen muchos ancianos, entonces no pueden, subvencionar un montón de prestaciones que tienen que dar. No, acá al contrario, acá tenemos 2.000 nacimientos por día contra 700 defunciones. Lo único que casi todos los que nacen son gente que es menos de la clase media, entonces ese es el problema, no nace de la gente que trabaja y que estudia, es del que no trabaja, entonces esos son problemas, nacen problemas. El otro día no sé si escucharon, un hombre, ¿saben qué decía? ¿Saben lo que decía el hombre? Escuchen, ¿saben lo que decía? Dice, tengo 27 hijos. Dice, es lo mismo tener uno que 27. Dice, es un puñadito más de arroz, dijo, de fideo. Mirá la mente que tiene en su cabecita. Cuando estaba en el reparto, tenía un compañero, contador, que la señora era contadora, hija de padre contador, que le habían comprado la casa, todo. Tenían un hijo y quedó embarazada de mellizos. Y cuando viene la ecografía estaba serio. Le digo, ¿qué pasó? No, está todo bien, dice. ¿Y qué pasa? No, dice, mellizos, nosotros íbamos a tener 2, no 3. Dice, ahora nos rompió la economía, dice, estoy preocupado, dice. Más pañales, maestro, fíjense, iba a tener un hijo más, los dos son profesionales, todo y estaba preocupado. Y el otro tiene 27 y no le importa, porque es un puñado más de fideo. Fíjate lo que dijo. O sea, es una cuestión cultural, pero es un problema, lo estoy diciendo, no lo digo en broma, es un problema para nosotros, porque lo tenemos que bancar nosotros, después los que trabajamos, tenemos que bancar todo eso. Y pobrecitos, los más grandes son los que tienen que trabajar para bancar a los más chicos. Porque en esas casas los más grandes son los más esclavos, que se quieren ir enseguida. ¿Y qué hacen? Tienen 800 hijos más después. Pues se van y enseguida dejan embarazada a una piba y así vale que va. Bien, rápido, horas extras. El de las horas extras, vamos a ver el ejemplo ese que habíamos visto, que habíamos mencionado hoy. Un trabajador que tiene 200 horas mensuales. Fíjense que este es un trabajador con muchas horas extras. Si no tuviera muchas horas extras, ¿cuántas horas extras puede hacer por año? 200. Bueno, este tiene 180. Si tuviera poquita es muy probable que no haya cambio de tramo. O sea que hacemos el trabajo al divino botón. Pero si es automatizado no pasa nada. La planilla de reparo es automatizada. Bueno, vamos rápido. Fíjense, gana 70.000 pesos, tiene 100... Todos estos datos están en el Excel. Vamos al Excel. Ya terminamos. Bueno, horas extras. Acá tenemos los mismos datos. Entonces el trabajador tiene un sueldo de 70.000 pesos por 13, pero no viene el caso acá, es para calcular las horas extras. Son 910.000 pesos. Las horas extras tiene horas al 100, en el cual horas al 50 tiene 100 horas. Y horas al 100, que son las que tienen el recargo, 56.000 pesos. O sea que de esos 56.000 hay 28.000 que están grabados y 28.000 exentos. Entonces ponemos horas extras Z, que es el recargo, que es lo que está exento, 28.000. El resto se lo sumo a los 52.500. ¿Para qué? Para después restárselo el valor neto para ver si hay cambio de tramo. ¿Se acuerdan? Que era el agregado del artículo 90. Bueno, entonces ustedes suman 910.000 más 80.500, los 28 no van sumados.
tan informativo nada más ahí. ¿Por qué? Porque van a ir a un anexo 3 que vamos a ver ahora. Entonces nos da 990.000. Menos las retenciones del SUS, ¿qué significa? Que los 80.500 pesos de horas extra ¿son remunerativos? Sí. ¿Tienen retenciones? Sí. Entonces después yo no lo puedo tomar bruto, lo tengo que tomar neto. Si tiene un 17% lo voy a tener que multiplicar por el complemento por 0.83. Entonces, luego tiene deducciones. ¿Deducciones de qué? De alquiler, de todo, bueno, con los límites, acá están los límites, ¿no? Y tiene mínimo no imponible, deducción especial y tiene un hijo. Eso me da una ganancia neta de 335.000. Si no estaría el agregado del artículo 90, nosotros nos vamos a la tabla y nos daría pagar un impuesto de 68.235. Pero lo que me dice la norma es que le tengo que restar a estos 335, le tengo que restar y hago una ganancia neta auxiliar, le resto las horas extras, que es H14 por .083. Son las horas extras al 50 completa, con su recargo, y el valor ordinario de las horas al 100, por .83. Y eso me da 268.000. Me voy a la tabla y 268.000 me cambia el tramo. Me pasa al tramo del 27%. Entonces, acá incorporo 27%, el valor fijo, que es 32.000 pesos, y calculo, en ese caso, el impuesto, pero volviendo de vuelta a la ganancia neta sujeta a impuesto, porque es la real. Entonces, en ese caso, me da a pagar 67.174. ¿Cuánto se ahorró? 1.000 pesos. La alpargata está, la cosa, la hojota Nike. Se puede comprar la hojota Nike, ahí está, para irse a la playa. O sea que miren el trabajo nos lleva por 1.000 pesos. Ese es, digamos, y tiene un montón de horas extras, si tuviera poca, directamente no hay cambio de tramo, o sea que no habría diferencia. Bueno, vamos a llevarlo esto ahora al anexo. ¿Dónde está ahora? Acá está, anexo 3. ¿Se acuerdan el anexo 3 que era, digamos que hay que hacerlo cuando hacemos liquidación final o anual? Esto sería, antes se llamaba formulario 649. Bueno, fíjense, renta bruta, le pongo remuneración porque ellos lo llaman remuneración, que está mal llamado, es renta, pero lo pongo como la FI para que no haya problema. 920.500. Aguinaldo, primera cuota y segunda cuota 35 y remuneración de horas extra 28. 990.500. Los 28 no suman. Las que son exentas y no alcanzadas están de adorno, están de, digamos, informativas, ¿se entiende? O sea que no suman. Luego tengo retenciones de jubilación y PAMI. En el CIRADIS también hay que cargar las juntas, porque no tenés dos, tenés una sola, entonces va jubilación y PAMI juntas. Va la obra social, 29.000 pesos, el seguro de vida, 996, rubro congelado. Después tenemos 4.500 los honorarios, alquiler de inmuebles 61 y total me da 235.000 pesos total de deducciones. Ganancia no imponible, deducción especial y un hijo. Bueno, eso me da 335.000 pesos, que era, ¿te acuerdan? La ganancia neta real. Entonces me dice, pone el porcentaje con la tabla común y con la que va sin las horas extras. Sin las horas extras va el 27. Eso me determina un impuesto de 67.174. Como fue retenido en su totalidad, no hay saldo a favor de nadie porque está totalmente retenido. Y ahí está, directamente. Entonces, llevado. Sí. ¿En la remuneración bruta de arriba le sumás las horas extras grabadas? ¿Acá? Yo no tenía dónde ponerlas por ahí. Están acá adentro. ¿Están ahí? Sí, porque son las grabadas, O sea, calcula que son las del 50 Sí, más pedacito de... más la parte de las que son al 100. 28.000 pesos ahí al 100. Y los otros 50 y pico son de las horas 50, la ordinaria y el ajuste del 1,5, el acrecentamiento. Bueno, vieron que ahora nos genera esto. Antes nosotros poníamos solamente la retribución que pagaba el empleador y la de otro empleador, porque ahí puede estar la de otro empleador también. Pero después nos empezaron a agregar lo exento y lo no grabado. Por eso que hoy lo vimos. ¿Por qué? Porque va como informativo, lo cual nos complica un poco más la vida porque tenemos que tener ese dato también. Que a veces el trabajador no lo va a informar y no lo vamos a tener. Vamos a tener que paguemos nosotros, ¿se entiende? Bien. Este ya lo vimos. Liquidación final. Liquidación final dice, se produce la extinción de contrato de trabajo de un trabajador cuyo sueldo es de 60.000 pesos. Bueno, fíjense, en algún lado me da un dato que necesitamos saber. ¿Qué dice en el segundo renglón? No existe otro agente pagador.
¿Ese dato es importante? Sí. Ese dato me dice si tengo que usar la tabla acumulada o no. O sea que si no existe otro agente pagador, tengo que tomar la tabla de diciembre. ¿Qué pasa? Muchas oportunidades, lo que ocurre es que a veces hay que devolverle. Entonces se le devuelve. En el recibo de sueldo siempre hay que poner retención de impuesto a la ganancia, o el nombre que le quieran poner, RG 4003, impuesto a la ganancia, periodo fiscal. Nunca se olvide de poner periodo fiscal, tanto para el reintegro como para, o devolución, como para la retención de ganancia. Siempre el periodo fiscal. Bueno, en este caso nos dan los datos y hacemos el desarrollo. En el desarrollo tenemos sueldos, más aguinaldo, más preaviso. Todo eso nos da una renta grabada de 837.000. Menos las retenciones del SUS, menos el sindicato, nos da 713.700. El mínimo, lo que hay que hacer es, ustedes tienen que abrir en dos columnas siempre, ahí no lo hice, en poner X y G. Entonces va lo que va exento por un lado y lo que está grabado por otro. Exento le ponen X o NG, no grabado, por un lado, y por otro lado lo grabado. ¿Para qué? Para clasificar. Porque muchas veces cuando se hace un acuerdo, a veces está todo junto. Entonces, de todo lo que se paga, una parte está grabada y una parte está exenta. Entonces tienen que abrir cómo está compuesto el acuerdo, porque después ven cuotas, pero no sabes qué parte de la cuota está grabada y qué parte está exenta, ¿se entiende? Bueno, acá no hay cuota, acá es más fácil. Mínimo no imponible, deducción especial y un hijo, nos dan 294.000. Calculamos el impuesto, nos da 55.000. Hacemos de cuenta que se le retuvo 35.500 y importe a retener o reintegrar 20.700. O sea que le vamos a retener 20.474. En este caso no se aplica el límite, ¿por qué? Porque es una liquidación final y porque tenemos margen de sobra. ¿Por qué? Porque cobrar una indemnización. ¿Se entiende? Entonces, ahí mientras se resguarde el sueldo, el resto no importa, pues se aplica en ese caso sin límite del 35%. Liquidación anual. Bueno, en este caso tenemos un trabajador que tiene aumentos 2 veces al año, que se encuentra fuera del convenio colectivo, no percibe salario familiar y tiene deducción de alquiler, doméstica, seguro de vida y diferencia de obra social. Bueno, vamos a la liquidación. La liquidación es rápida y es fácil porque en definitiva liquidación anual, a ver dónde está. ¿No está? Pero está, yo lo mandé. Tiene que estar por acá. Esta es liquidación mensual. Liquidación mensual. Acá está. Y no abrió. No. A ver. Este tendría que ser. Bueno, a veces tienen estos problemas los. No abre. Bueno, sí la mandé, pero bueno, en sí, lo que le quería mostrar es lo siguiente. Ustedes cuando tengan van a tener una planilla así toda completa, con todas las retenciones y los reintegros que tuvo el trabajador. Eso también, fíjense que uno de los problemas que va a traer es que cuando el trabajador me informe en CIRADIN no me va a informar los reintegros. Y es importante que informe los reintegros, ¿por qué? Porque después va a haber una diferencia de impuestos, porque cuando en el CIRE se ponga el periodo fiscal, ahí no te va a cerrar. ¿Por qué? Porque todo lo que otro empleador le devolvió, él no te lo informa, entonces te está informando más retención, porque un reintegro es menos retención, y eso va a generar saldo a favor del fisco, eso va a traer problema en un futuro. Cuidado porque donde dicen él debería decir neto de reintegros, pero el trabajador no lo va a cargar, eso lo debería sacar el SICORE automáticamente. El CIRE, perdón, cuando se haga el CIRE, te tendría que tirar al CIRADIC esa información a ustedes. ¿Por qué? Porque el trabajador no lo va a saber, no te lo va a informar, y todo reintegro es menos retención, y eso es menos pago a cuenta, menos impuesto ingresado. Y vos tenés como que es más impuesto ingresado y es mentira. ¿Se entiende? Bien, no, lo que les quiero mostrar para terminar. Ustedes cuando vayan acá a liquidación van a tener, primero que pueden sacar el impuesto determinado, donde ustedes pueden ver acá cómo se calculó, y eso es como, digamos, es útil cuando tengan el anual, cómo se calculó, en qué tramo, en qué parte del tramo, porque automáticamente lo hace. Eso lo pueden imprimir como papel de trabajo. Y la otra es el tema de la liquidación. Ahora le voy... Uy, no anda. Le voy a agregar más cosas. Cada vez le voy agregando más cosas. Ahora me tengo que reunir con el programador para que le agreguen más cosas. Bueno, acá en liquidación, no lo abre. Hoy andamos mal con el tema de... Ahí hablamos más de la FIP, ahora no abre ninguno. Bueno, acá se tiene que abrir una parte que dice formulario. Cuando abren formulario se va a abrir el anexo 3.
Y ese anexo 3 es el que ya una vez que cargan todos los datos va a tener hecha la liquidación anual o final en su caso, y está bueno, ¿por qué? Porque ustedes ya, si se lo piden, lo único que tienen que hacer es imprimirlo y nada más. Y eso se fue cargando a medida que se iba cargando la información. Entonces les sirve de utilidad. Bueno, para cerrar. ¿A partir de cuándo se empieza a pagar el impuesto? ¿Cómo se calcula? Mínimo no imponible por 5,8 dividido 13. Mínimo no imponible por 5,8 dividido 13, y ese es un valor neto. Incluye aguinaldo. Mínimo no imponible por 5,8 dividido 13. ¿Por 5,8? Sí, eso que significa... ¿Cómo? Porque el 3,8 aumenta la deducción especial. Pues sería el mínimo no imponible más la deducción especial. Si le quieren agregar un hijo, le agregan el valor de un hijo, o de dos hijos, o de cónyuge, ¿se entiende? Y así pueden ir sacando cuánto es lo mínimo a partir de cuál va a pagar. Eso nosotros lo hacemos para los diarios. Vieron que hacemos los dibujitos, que ponemos una personita. Antes poníamos, ya no podemos un pasco de jubilado, poníamos con un bastón. Bueno, ahora prácticamente pone uno solo, de soltero, porque no pueden deducir nada prácticamente. Pero bueno, de ahí sale el valor. O sea que con 29.855 pesos de valor neto, ya a partir de 35 más o menos de bruto, ya empieza a pagar impuestos a las ganancias. ¿Se entiende? Inclusive, o sea, ese ya paga. ¿Por qué? Porque con el plus vacacional ya entra. ¿Se entiende? Si gana esa plata ya empieza a pagar, porque con el plus vacacional no está incluido. Y el plus vacacional es un sobrevalor que cobra. Bueno, dudas, estas son publicidades para comprar. Vamos a sortear un libro ahora. Vamos a dejarlo ahí y vamos a sortear un libro antes de terminar y vamos a las consultas después. Si quieren lo sorteo. ¿Sorteamos? ¿Cómo lo sorteamos? Ahí la organizadora va a sortear un libro. Donación para... Acá dicen, a ver, voten, vamos a votar. Donación para la biblioteca, sorteo. Algunos dicen sorteo. La próxima les traigo para la biblioteca. Lo sorteamos y la próxima traigo para la biblioteca. Bueno, pero ¿cómo sorteamos? Vamos a una rifa mejor. Me ponía mejor los 10 pesos cada uno y chao, claro, algo paso con la gorra. No, vamos a ver la chica que estaba recién justo se me fue. Era la que estaba recién encargada porque ella podría decirnos cómo sortear, por ahí tiene un listado. Si tiene un listado, un número. Bueno, antes que esté improvisada, decimos un número de cuántos son. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5. Sí, lo que pasa es que 10. El número mío, Julio, 27. El número mío, 27. No, ¿de quién es? Tiene el 27. Y ahora le vamos a pedir el listado. No sé si estará acá, ¿quién la puede buscar? Bueno, yo lo dejo, el que tenga el 27 se lo lleva después. Ella se lo va a entregar al que tenga el 27. Bueno, dudas, preguntas. primero lo leo. Me viene el... Sí, la pregunta. No, sí, pero... Quería preguntar, cuando dos personas que son profesionales, por ejemplo, y los dos son empleados en relación de dependencia, deducirían el 50 cada uno de los hijos. Después, como su actividad, digamos, independiente como autónomo, ¿pueden tomarse el 100 en su declaración anual, digamos, cuando hagan la declaración de ganancias? No, igual. Lo que se puede presentar, fíjense que no se analiza nada, porque esto es más profundo todo, porque imagínense que en un futuro hayan separaciones de bienes y que tengan actividad profesional y que ganen buen dinero, qué sé yo. Es importante el tema si se toma 50 o no, porque en definitiva, y sobre todo lo que queda después para la sucesión, lo que puede quedar el caso que tengan, sobre todo cuando son familias ensambladas. O sea, a veces no se piensa, pero estas cosas yo muchas veces las pienso porque tengo, te llaman para cuestiones así, digamos que son muy complejas, en donde son familias ensambladas. Y el tema de que, por ejemplo,
Cuando en un futuro haya separación de bienes, que hoy no hay prácticamente, muy poco, porque ¿quién se anima? El que te pide separación de bienes, la otra vez, por ejemplo, en Uruguay, un jugador de fútbol le pidió a una chica, ya como saben, le pidió separación de bienes, esa, Wanda Nara no, la hermana es, y no se casó, fíjense que no quería la plata de él, no, seguro que no, se buscó otro, claro, eso está bueno. ¿Saben cómo hay que hacer para pedirlo tanto mujer como hombre? Por lo general lo que se hace para poder agarrar y uno quedarse, se hace un protocolo de familia. Entonces sí, no, porque tenemos una empresa familiar y el protocolo de familia dice que tenemos que hacer separación de bienes. Y ahí te vas a dar cuenta si quiere la plata o no. Si no quiere, obviamente. Bueno, en separación de bienes, cuando se incorporen bienes nuevos o lo que fuera, si no está bien claro del origen de dónde viene la proveniencia de la plata y eso, ahí van en comunidad. Y ahí después cuando se muere uno de los dos, ahí aparecen los hijos propios de cada uno, ¿se entiende? Por eso viene en comunidad. Cuidado con eso, porque eso después trae problemas. Lo mismo va a pasar en esto en ganancia. En principio sería el 50 cada uno, que se pudieron tomar. Pero entonces esto se aplica también para los independientes. Porque esta resolución sale y habla de la 4003, que es para empleados en relación de dependencia, no para todos los... Claro, pero bueno, cuando haga la liquidación anual, en ese caso no se va a poder pasar, no se va a poder deducir uno cada uno, ¿se entiende? Sería ilógico en ese caso, porque no podría, en ese caso, es lo mismo, es el mismo gasto, o sea, no tienen la posibilidad de poder deducírselo. Si no, estaría mal, ¿se entiende? Claro, y si no, bueno, ese es el otro problema que hay. Muchos se quejan con autónomos que las deducciones son distintas, y eso está mal, porque eso hay que corregirlo. Eso ahora vamos a presentar un proyecto de ley para corregirlo. No puede ser que el autónomo esté perjudicado con un dependiente. ¿Qué diferencia hay? ¿Se entiende? Porque decía trabajador independiente. Entonces, eso hay que modificarlo. Pero hay que modificar en el canon de la ley de ganancia, porque esta resolución habla puntualmente de uno. Lo que pasa es que no se actualizó nada desde que salió el código. Es más, no se ha actualizado, digamos, hubieron pocas actualizaciones que se hicieron ahora en las dos últimas leyes que salieron a principio de año y del año anterior, y no se modificó ni siquiera bienes personales, no se modificó el tema de la ganancia de los menores, no se modificó un montón de temas. No les interesa, porque mientras no sea para recaudar más, no les interesa, ese es el problema. Entonces ahí es nosotros donde vamos a tener que armar proyectos para presentar, pues somos los que estamos en el tema. En eso después, si querés, armate un listadito, pásamelo y yo te voy a dar. Sí, es más, puedo consultarlo con especialistas en impuestos para que te digan. Lo que pasa es que también, si son especialistas en impuestos, pero no saben de derecho civil, tampoco te sirve. Pues lo que te van a hacer igual que la FIC, sacan dictámenes por desconocimiento de la norma de fondo. Entonces prevalece la recaudación por encima de cualquier cosa. Porque están analizando cualquier cosa porque no... Vieron que cada cosa que uno dice todo se fundamenta. Lo que pasa es que llega un momento en que no tenemos para fundamentarlo. Esto de autónomo no salió nada. Pero no debería ser distinto, ¿se entiende? No, digo que el autónomo tiene diferencia con la relación de dependencia, porque el autónomo puede tomarse un montón de gastos y la relación de dependencia no. Tiene esa deducción nada más y no tiene nada. Sí, pero la incrementada no la tiene. Bueno, que eso está mal. Todas las compras que tienen las puede restar del impuesto. Sí, pero bueno. compra vinculada con la actividad, actividad personal, no. Por favor, abran el micrófono porque la gente de online si no escucha. Bien, ¿qué? ¿La pregunta? ¿Cuál era? No, ya quedó. Sí. ¿A qué se refiere el ítem 5 del formulario 572? Ítem. De beneficios. Ítem 5. Beneficio para jubilados. Ítem 5 en el formulario 572. Y me tendría que fijar a ver si tengo acá, no me acuerdo cuál es el ítem 5. Beneficio de jubilados. Los jubilados que tienen que desagregar ahora mala información. Si tienen otros ingresos. Si tienen una única vivienda. Sí, para jubilados. En jubilados en sí, fíjense, para jubilados se sacó una deducción especial, en donde iba entre el mínimo imponible y la deducción especial y esta otra. ¿Saben que está mal hecha también? Está hecho con un valor mensual y el impuesto es anual. Está hecha con 6 valores, un mínimo. En sí, si sos el asesor, lo tenés que decir, mirá, ahí lo tenés que multiplicar, o por 12 o por 13, si le querés inyectar el aguinaldo no. O sea, el impuesto es anual, pero como no lo saben, lo hicieron así. Y segundo, fíjense, yo fui a dar a varias cajas de previsión social y dije, mire, si ustedes me contratan para hacer el sistema, digo, yo le hago 2. ¿Por qué? Porque como la norma no está clara, yo no sé, y esto cambiaba en el mes de marzo y de septiembre.
yo no sé si tomarte el valor histórico de cada uno de esos valores o tomarte el último valor multiplicado por la cantidad de meses, porque te cambia. Y en la norma no está claro. ¿Se dan cuenta de lo que es hacer mal una norma? ¿Qué pasa? El asesor y la nena de 20 años de la Jujeña. Entonces, ese es el problema. Después te preguntan y no sabe cómo resolverlo, porque yo lo que le dije, mirá, en el caso de estos dos tomás cualquiera de los dos, el mayor, pero yo te haría dos tablas. Te hago y tomá la que quieras, porque le digo, tomá o con el último valor multiplicado por la cantidad de meses o tomalo con los valores históricos, porque no lo dice. Y aparte, ese valor no es mensual, no es anual, y el impuesto es anual. O sea, estaba mal hecho, decía 6 veces un valor, pero ese era para compararlo con un mes, y el impuesto es anual, lo tenés que comparar con un valor anual, y eso estaba mal. En definitiva, la página web va a decir que vamos a poder tomar, porque cuando hagamos el cálculo y poner el monto, Bueno, por eso que como en un futuro las liquidaciones, todas las liquidaciones las van a empezar a hacer la FIP. Yo lo que digo es que nosotros no tenemos que pedir que nos quedamos sin trabajo, y lo que tenemos que decir es lo que hay que resguardar es el derecho del contribuyente. El contribuyente tiene derecho de que alguien le controle, porque si no, si es solo una parte la que dice cómo tienen que ser las normas, me parece que está mal. Entonces ese derecho lo puede ejercer a través de alguien que se dedique a eso, y qué mejor que un especialista en impuestos. Los abogados no lo van a querer agarrar, un escribano menos, porque es un dolor de cabeza, y aparte porque es muy complejo el sistema fiscal que tenemos nosotros. Entonces es imposible. Ya se quiso hacer en otras oportunidades, ahora sí se va a hacer, porque la idea es, vieron por eso la factura electrónica a partir de abril, aparte lo dicen en todas las reuniones, ¿no? Que hoy lo dicen, pero nosotros nos vamos a tener que recalificar y estar más preparados en las cuestiones de fondo, yo creo. Porque ahí sí nos vamos a tener que preparar bien las cuestiones de fondo porque un sistema, o sea, un licenciado en administración de sistemas es el que nos va a decir cómo tenemos que pagar los impuestos. Va a ser un problema, pues nos vamos a chocar con una pared. Lo que vamos a necesitar es un derecho al consumidor o a un derecho al contribuyente, digamos. Al consumidor contribuyente contra el Estado, porque si no va a ser un abuso de poder terrible y vamos a terminar pagando cualquier cosa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nadie va a controlar nada, no se va a poder hacer nada, porque todo lo va a hacer un sistema y no va a estar bueno. Yo creo que eso tendría que ir acompañado por una declaración jurada de un profesional, y si hay diferencia tendría que haber un tercero, alguien que arbitre, ¿se entiende? Entonces, donde hay diferencia entre la liquidación del profesional y cosas, ahí habría que ver algo cómo podemos hacer para que se solucione ese problema. Porque si no, directamente la FIP dice, sí, bárbaro, para vos te da tanto, pero a mí no. Pues puede estar mal hecha la liquidación del profesional, ¿o no? Las dos cosas, cualquiera de los dos, en ese caso. Entonces, ahí vamos a tener un problema. Eso es lo que hay que luchar, yo creo. ¿Y eso qué son? Son derechos de incidencia colectiva, que están por encima del derecho nuestro a perder el trabajo o no de las liquidaciones. Otra de las cosas que se planteaba el tema de los pagos, que los pagos, porque yo les decía, muchas veces ellos controlan el ingreso que te entra a tu cuenta, pero no tienen en cuenta el origen de dónde viene. Entonces puede ser un cliente que te está mandando plata para pagar algo, o vos mismo que te mandaste otra cuenta y te lo toman como un ingreso, y eso está mal. Lo mismo que los gastos con las tarjetas y todo eso. Sí, eso vamos a trabajar, todos estamos trabajando, te dicen. Sí, lo vamos a trabajar. Le digo, ¿por qué? Por eso con el Banco Central. ¿Por qué? Porque uno podría hacer un pago per se o a través de un tercero, o para un tercero, para tal cosa. Y entonces al ponerle el quit del otro te habilita y chao. Entonces de esa manera ves lo que es correspondiente a lo de uno y que es correspondiente a otro. Porque vos en tu cuenta podrés tener plata de otro. No es ilegal, no es un delito. ¿Se entiende? Salvo que seas testaferro, ahí sí. Pero si no sos el testaferro y es para pagarle algo a una persona que te hace un poder, ¿cuál es el delito? Ninguno. Pero el problema es que a vos te lo computan como un ingreso eso después. Y eso está mal. O también pasa con la tarjeta, con los gastos que uno hace. Pero ahí sale la diferencia. Claro. ¿Duda? ¿Hay Yo otra? consulto Sí. Sobre la deducción de relación de dependencia, pero sí de cuarta categoría profesional, inscrito en ganancia. La deducción nueva que salió de nuevos profesionales. Nuevos profesionales, ¿qué significa? No salió la reglamentación, lo están haciendo, están armando, estamos en eso, dice. La están preparando, seguro va a salir justamente con lo que le decía. Sí, un día antes del vencimiento va a salir, y va a salir justamente con todo esto que estamos hablando, que es el tema de las donaciones que se van a modificar, y bueno, y hay varias cositas más. O sea que va a salir una norma bastante completita, con cosas. Pero bueno, hay que esperar. 28 de diciembre como el año pasado. Sí. No, esperemos que no. De última que salga el año que viene, pero sí, es muy probable que salga siempre a último momento.
¿Dudas? Yo tengo, no es nueva mi pregunta, así que va a tener respuesta. En el caso de un agente, cuando hacíamos una liquidación anual y tenía un nuevo agente de retención. ¿Liquidación anual? Liquidación final, claro. Final. Bueno, en el caso de la liquidación final, que la gente sigue en relación de dependencia, el empleado sigue en relación de dependencia con otro agente de retención. Bueno, ahí lo que se le hace una liquidación informativa, justamente es, si hay una extinción del vínculo, se le hace una liquidación final. Sí. Pero si hay cambio de agente de retención, se llama liquidación informativa, que es como una liquidación, parecería, lo único que se toma hasta el mes en curso, no se toman los acumulados. No, mi duda es, esa liquidación informativa, el antes 649, se lleva al nuevo empleador. Mi duda es al revés. Si yo soy la nueva empleadora y vienen con un empleado un empleo de meses anteriores, pero no lo pueden declarar por el CIRADIC, porque mi relación arrancó el 1 de septiembre y él trabajó de enero a agosto con otro empleador. Sí. Yo para liquidar, más allá de que yo aplico mis saberes y las tasas de los respectivos meses, ¿le tengo en cuenta el formulario 649 que me trae? Claro, es más, el trabajador pudo haber prestado servicio ya en 2 o 3 empresas durante el periodo fiscal y tal vez con sueldos altos en donde le retenían. ¿Cuántos anexos 3 tendría que traer? ¿Cuántos? No, uno solo. El último, porque es acumulado, ¿se entiende? O sea que si todos hubieran cumplido, le hubieran dado un anexo 3 y el último hubiera hecho un acumulado. Entonces con uno solo bastaría. O sea que yo a fin de año limito un acumulado también. Exacto, vieron que cuando le hace firmar la nota, ahí dice, si tuvo una liquidación final o tuvo una relación durante el periodo fiscal, tráigame el formulario C49 o anexo 3, algo así, dice. Eso es fundamental, es vital, ¿por qué? Porque si él cobró renta y no se la carga y te la informa después tarde, como recién me habían hecho un comentario, después no tenés mucho tiempo, porque tenés hasta mayo del año que viene para poder retenerla. Y lo peor es que pobre le tenés que lo matás con una retención altísima. Entonces, cuidado con eso. Por eso que es importante verificar, primero, ante todo, ver que tenga o no pluriempleo o otro ingreso. Y si tiene otro ingreso, que lo declare. Y si no lo quiere declarar todos los meses, dice, te lo puedo declarar cada 3 meses, cada 4 meses, no hay problema. Le toman un estimado, ¿se entiende? Pero no es lo mismo no tomarle nada. Y después él lo va cargando y si hay una pequeña diferencia, le haces un ajuste, pero la retención va a ser mínima, ¿se entiende? No va a ser como que no te haya informado nada, porque ahí el impuesto determinado va a ser alto. Lo que puede pasar también que en alguna oportunidad venga un trabajador de otra empresa y le tengas que reintegrar el primer mes. ¿Por qué? Porque ganaba mucho y después se quedó sin trabajo y empezó a presentar currículum. Y presentaba con currículum más alto. Después empezó a bajar y después dice, voy por cualquier cosa porque ya me estoy quedando, no consigo. Y entonces baja sus pretensiones y entra a trabajar a otro lado, que gana menos pero también paga ganancias. Pero cuando toma muchos meses que quedó con gastos y ingresos renta cero, porque el gasto durante el periodo fiscal vos lo tuviste. Si vos entras a trabajar en noviembre, vos tuviste vivo y eso se llama consumo autónomo. Ese consumo autónomo, ese gasto que tuviste desde enero hasta noviembre es deducible. ¿Se entiende? Te va renta 000, pero el gasto es deducible. Si tuviste casado, también vas a poder deducir a tu cónyuge, si lo tuviste a cargo, o el hijo, quien fuera. Entonces eso te genera muchas veces que tengas que devolverle. Le devolves en el recibo y pones el recibo. En el SICORE tienen recibo de sueldo y recibo de devolución. Eso es para el trabajador dependiente. Y para el caso de una caja como ANSES y eso, se usa haberes o haberes de devolución. Usted tiene que usar que dice recibo de sueldo de devolución. En el recibo de sueldo le devolves y después te lo computás como un crédito en el SICORE. ¿Y viste que estaba también en el título de imposibilidad de retener? Sí, eso es lo que no hay que llegar nunca. Por eso. Imposibilidad de retención, de no retención, justamente es el que fracasó. Claro, el agente de retención fracasado, porque no llegué a retener la totalidad del impuesto, ¿se entiende? No cumplí con el objetivo. Entonces, a eso es lo que no hay que llegar. Yo trato siempre de decir, no lleguemos a eso porque si no es como que fracasamos. Entonces, ¿cómo? Igual, cuidado, te puede dar la liquidación, saldo a favor del fisco, pero no necesariamente tengas que informar. ¿Por qué? Porque vos tenés tiempo para retenerle y siempre tratás de cubrir el año anterior y después de última empezás a cubrirle el año en curso. Porque muchas veces en enero, febrero, no le retengas para ese año, retenerle para el anterior y cubrirle todo. Y después de última, lo que no le retuviste, en 2 o 3 meses le retenés lo que le corresponde y en 2 o 3 meses le retenés lo que no le retuviste entre enero y febrero. Eso es lo que uno puede jugar, que no te lo controla nadie hoy y está bueno. Si total, estás ingresando el impuesto adelantado. ¿Qué quiere el fisco? Si no te da interés.
tampoco te puede hacer mucho lío. ¿Se entiende? Bueno, ¿preguntas? Nada más. Bueno, muchas gracias y nos vemos algún día con el curso del código si quieren, ¿no? Gracias.